estamos ordenándonos como todos los días, como siempre, cerquita tuyo, para comprender, poner en contexto y entender qué es lo que pasa aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Por lo tanto, es un placer que tenemos todas las tardes de compartir esta información. Estamos en periodo de sesiones extraordinarias y hay unas cuantas novedades y hay, lógicamente, ciertos acuerdos que se están celebrando para una próxima, esperemos, sesión en extraordinarias en los próximos días. Pero ya vamos a dar comienzo presentando a mis compañeras, como hacemos todos los días. Carito Ramos, bienvenida después de las vacaciones. Hola, Cari, muchas gracias. Bueno, un placer volver a estar acá en DTV con novedades en el día de hoy a partir del decreto que se publicó en el Boletín Oficial, que finalmente autoriza el tratamiento de este proyecto presentado por el bloque del Frente de Todos para elevar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Un proyecto liderado por Sergio Massa, el presidente de la Cámara, que seguramente va a comenzar a ser tratado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda la semana que viene. Así que vamos a ver qué novedades hay en ese sentido, si se convoca a funcionarios y se oficializa la convocatoria, ¿no? Exactamente, las comisiones que nosotros, por supuesto, estamos transmitiendo cada vez que sucede y las estamos esperando porque si bien estos temas, el Ejecutivo, muchos de ellos, ¿no? Amanda, Alma, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchos de Buenas ellos tardes. los enviaron desde noviembre, más o menos. Se trataron algunos, otros quedaron, pero los diputados necesitan la letra chica de cada proyecto. Claro, son 36 ya. Con este que presentó, que finalmente se incorporó con el decreto de esta mañana el presidente de la Nación, del día de ayer, finalmente se suman 36, de los cuales ya, te digo, se aprobaron alrededor de 6 de estos proyectos, muchos de los que envió el Poder Ejecutivo, algunos, como vemos también, que impulsan los propios diputados, como es el caso de ganancias. Exactamente, por eso mismo vamos a adentrarnos un poco en ganancias. Hoy tenemos la visita de diputados en piso. En general, en vivo esto no se dice, porque cualquier cosa que pase vos ya la prometiste, bueno, pero son tantas las ganas que tenemos de que vengan acá y charlen y lo presencial es diferente, ¿no? Dirían los diputados de la oposición. Presencial es distinto. Bueno, están también con esa cuestión, ¿no? Con la cuestión de protocolo, sí, porque esto no termina acá. Claro, porque está vencido el protocolo, ¿no? Exacto. Venció el 12 de febrero, en la última sesión que fue el 11, que fue larga, que fueron 13 horas, donde se aprobaron varios proyectos, pero no hay posibilidad de que dictaminen, así que como anticipaba Caro recién, seguramente todos estos temas van a estar discutiéndose la semana próxima con el proyecto de ganancias, pero hay que esperar seguro hasta el 1 de marzo que se inauguran las sesiones ordinarias para que se pueda tratar y ver qué resolución hacen con el tema protocolo, que va a seguir por varios meses. Un gran día ese, ¿eh? No te lo puedes perder. Estamos acá, ya se está trabajando en preparar lo que va a ser la transmisión de ese día de apertura de sesiones ordinarias. Carito Ramos, entonces vos llegaste de Córdoba refrescada en cuanto a Arroyo se te cruzaba. Así es. Y te encontraste con que, bueno, por supuesto, esto siguió funcionando y con algunas novedades ya sobre el final, promediando lo que serían las extraordinarias. Sí, porque además de este proyecto presentado por Sergio Massa, por el bloque del Frente de Todos y también con algunas firmas de la oposición, eso hay que decirlo, hay una iniciativa nueva que se va a dar a conocer seguramente en el día de mañana, cuyo autor es ni más ni menos que un integrante del bloque oficialista, Facundo Moyano, el hijo del líder de camioneros Hugo Moyano. Sí. Es un proyecto que se va a sumar a la discusión seguramente en la Comisión de Presupuesto, que no tiene que ver en este caso con subir el mínimo no imponible, sino con incorporar exenciones en distintos conceptos vinculados al salario, exenciones al impuesto a las ganancias. Cuento un poco de, en primer lugar, en dónde estamos parados, ¿no? Porque es un proyecto que cuenta con aval de gremios importantes, empezando obviamente por camioneros, pero que tiene que ver con estas exenciones. ¿Por qué? Porque se trata de rubros del salario que tienen una fuerte incidencia en la remuneración de los trabajadores. Pensemos no solo en camioneros, sino en otros rubros vinculados al transporte, construcción, petroleros, marítimos, aeronáuticos. Donde ahí el aporte es mucho, porque son sueldos realmente, sobre todo los que tienen años y escalafones superiores, son muy, muy altos. Exacto. Por eso se está pidiendo esto. Justamente, con este apoyo gremial importante es que Facundo Moyano va a presentar este proyecto. En esto le quiero dar el crédito al portal Infobae, que reveló que Hugo Moyano se
comunicó con Sergio Massa en los últimos días para manifestarle esta inquietud, justamente a propósito de que se va a debatir el impuesto a las ganancias. Massa se comprometió a escuchar todas las voces, a recibir todos los reclamos. Probablemente haya una audiencia la semana próxima entre Massa y líderes gremiales. Lo que pasa es que todavía no se conoce muy bien la letra chica, por un lado, de este proyecto del Clan Moyano, y por otra parte, cuál va a ser el costo fiscal del mismo, ¿no? Claro. Que no es algo menor. Recordemos que el proyecto de Massa ya tiene un costo fiscal de alrededor de 40.000 millones de pesos. Costo fiscal, lo que debe poner el país. Sí, también para compensar lo que no entra a partir de este impuesto. Por eso seguramente también haya miembros del Ejecutivo y sobre todo de AFIP, ¿no? Que la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Point, va a tener que seguramente explicarle a los diputados de la oposición, que son los que están preocupados también por esta dimensión, cómo se va a cubrir ese vacío, podríamos decir, que genera esta excepción de un montón de trabajadores, 1.200.000, ¿no? Sí, son claro, casi el 60%, más del 60% de los que hoy ya pagan. Exacto, Así más es. del 60% de los que ya pagan, quedarán un 40% pagando entonces. Más o menos. Básicamente. Bueno, actualmente justamente el 25,6% de los trabajadores y jubilados están pagando ganancias. Son 9 millones los trabajadores registrados en privado y en el empleo privado y en el empleo público, y alrededor de 2,5 millones los que pagan. Un bruto de 72.000 pesos ya estaba pagando ganancias. Sí, de trabajadores solteros. Solteros, sin hijos, exacto. Obviamente. Por lo tanto, claro, la escala quedó muy desigual. Muy desigual. Y esto apunta justamente a darle mayor equidad y apunta al mercado interno, lo decía el diputado, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, se debe apurar el debate. Se potencia de esta manera el mercado interno, dado que los principales beneficiarios, ¿quiénes son? Trabajadores y jubilados. Básicamente que destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo. Así es. Y este proyecto que mencionaba antes del diputado Moyano no tiene que ver ya con este piso para pagar ganancias, sino con exenciones al impuesto. ¿Y cuáles van a ser esas exenciones? Porque si bien todavía no lo presentó, es un proyecto similar a uno que ya presentó en el año 2017 y que perdió estado parlamentario, porque pasaron 2 años, no se votó, con lo cual el proyecto caducó. Lo vuelve a presentar con algunas leves modificaciones, pero el espíritu es el mismo. Incorporar estas exenciones, por ejemplo, ni más ni menos que al aguinaldo, al sueldo anual complementario, las horas extra, ¿no? Horas extra por fuera, obviamente, de la jornada laboral, distintos adicionales, por ejemplo, adicional por horas nocturnas, adicional por productividad o eficiencia, adicionales por zona desfavorable, que es otro de los temas en discusión, adicionales por desarraigo, feriados obligatorios y días no laborables que hayan sido trabajados. Todo eso tributaba antes. Tributa hasta ahora. No antes, es verdad, tributa ahora, está presente, está en vigencia el impuesto. Lo que hace es aumentar el volumen que algunos meses los trabajadores registrados cobran, ¿no? Entonces, si vos haces unas horas extras, ese plus que habías ganado también, con tu esfuerzo termina siendo no percibido, digamos, para el trabajador porque se queda en el impuesto. Se queda en el impuesto. Otros conceptos, trabajo insalubre, trabajo peligroso, viáticos y vales de comida, todo lo que tiene que ver con cargas familiares, esto es cuando el cónyuge o los hijos dependen de la remuneración del trabajador, y lo que tiene que ver con indemnizaciones vinculadas a la relación laboral. Todos estos son distintos conceptos salariales que los Moyano pretenden que sean excluidos del pago de ganancias. Vamos a ver qué dice el resto, ¿no? O por lo pronto, diputados oficialistas entendemos que van a estar apoyando. Pensamos, diputado Soto. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Salta presente. Buenas tardes, diputado. ¿Cómo anda? Espere, que se muteó. No lo escucho. No lo escucho. A ver, diputado. De vuelta. ¿Por qué no lo escucho? No, tampoco. No. A ver, Andrés, no. Ahora chequeamos. Banca, así como ve. Ahora chequeamos. Claro, estaba con la mano ahí. Me parece que se le va a calambrar el brazo, porque lo vamos a tener un ratito al diputado Andrés Soto, que bueno, termina este año su mandato. Es interesante también saber toda la cuestión política que se genera con las legislativas, que son este año, y que vamos a tener un año marcado por ese movimiento de recambio también en la Cámara. Sin duda, desde la oposición están planteando qué pasa con los autónomos, ¿no? Porque como hay mucho
trabajo, mucho contrato de trabajadores que no están registrados dentro del régimen laboral, sino que hay un cierto fraude laboral y se tiene que facturar, están reclamando una igualdad de condiciones, ¿no? Exactamente. Porque si bien son 9 millones los trabajadores registrados tanto privados como públicos, gozan, quienes están en ese régimen, de muchos beneficios laborales, Seguro. como marca la ley. Los Seguro. otros trabajadores están en una situación más precaria. Ese va a ser un punto y seguro va a ser parte de la negociación. Si bien son Exacto. regímenes diferentes, es importante tener en cuenta que en general hacen los mismos trabajos y en general los autónomos cobran el promedio más bajo del salario, ¿no? No son los que más dinero perciben porque no es una situación tampoco muchas veces clara de contratación. Justamente, y además pierden todos los beneficios que les son dados, los que recién decía, por Exacto. ejemplo, Caro, que una hora extra, que un plus de comida, que La un trabajo paritaria. insalubre, la paritaria mismo. Tampoco Ahí el incluye. autónomo es, este sueldo se pacta, te parece bien, entras, no te parece bien, siga su vida. Y es bravo y es difícil, por eso entiendo yo que esta cantidad de gente, los autónomos tienen que tener también las mismas condiciones. Hablando de equidad, como decía el proyecto del diputado Massa, buscan equidad. Bueno, la equidad se va a dar cuando estén todos parejos, en definitiva, quienes trabajan. Así que el tema de los autónomos va a ser una discusión seguro que se va a presentar. ¿Cómo se va a saldar Sí. la falta de recepción por parte del Estado de estos dineros que no van a dejar de tributar los trabajadores? Van a ser otro de los puntos y seguramente, como bien decía Carito, también las excepciones. Hay discusiones, como decíamos, seguramente a lo largo del programa vamos a poder ir dilucidándola con los diputados y diputadas de las distintas regiones, con quienes trabajan en el sur, ¿no? Exacto, justo lo abrí, el tema del sur. Bueno, justamente las provincias es un- que se están quejando. Sí, es un reclamo por este diferencial que, si no me equivoco, es del 22%. Justamente hay un pedido de diputados patagónicos. Sí. Lo encabeza igual también un pampeano, Martín Berongaray. Hay Sí. que ver qué pasa con eso. Y te sumo, además del tema de los autónomos, hay otro tema en discusión que es cómo va a ser la actualización, ¿no? Del mínimo no imponible. Ajá. En este caso, desde Juntos por el Cambio, el diputado Luis Pastori ya adelantó algunos de los cambios que van a proponer. Por ejemplo, que la actualización no sea anual, sino semestral, y que sea por inflación y no por el RIPTE. Claro. Vuelve un poco la discusión de cómo se Claro. actualizan las distintas Y variables ahí económicas. le van a saltar, ¿no? El oficialismo diciendo que prevén una inflación más baja, entonces mucho mejor por la variación de salarios, lo que pasó con la jubilación. Con las jubilaciones, exacto. Se va a reeditar esa discusión Sí. porque justamente lo que intenta hacerse también que se discuta la elevación del mínimo no imponible a esta altura del año es, en cierto sentido, marcar una pauta para el debate de las paritarias. Estamos en proceso del inicio de la primera paritaria, la más importante, que es la docente, Sí. que marca un poco el ritmo. Con esta posibilidad de este beneficio que van a tener muchísimos trabajadores, se va a hacer más posible, en definitiva, determinar cuánto va a ser el incremento de las paritarias, que excederán, esperemos, más del 30% para recomponer los salarios. Pero está Exacto. enredada la discusión en ese sentido y hay que pensarla en conjunto. Cuando se trata de empleados en relación de dependencia que trabajen y jubilados que también vivan en las provincias, las deducciones personales que se computan se incrementarán en un 22%. La fórmula actual vigente dice esto y piden que se incluya, lo estamos hablando los legisladores de las provincias patagónicas, ¿no? Como para dar un poquito más de información al respecto. Alrededor de 1.267.000 dejarían de pagar el impuesto, constituyendo un avance en términos de mayor equidad tributaria. Básicamente las palabras usadas y el espíritu de este proyecto tiene que ver con eso, con la equidad y con un mayor incremento de volumen de dinero en el mercado interno. Es así. Bueno, veremos entonces qué es lo que ocurre, porque en cualquier momento se arman las comisiones, estamos esperando que eso suceda, y ya falta menos, ¿no? Para este 1 de marzo estamos promediando ya el mes y se terminan estas sesiones extraordinarias. ¿Creen que va a haber una sola sesión más o puede llegar a haber alguna pegadita? Hay que ver qué va a piensan? pasar porque también tiene que sobrepasar algunas actividades formales. La Cámara de Diputados tiene que tener la sesión preparatoria, que Claro. es cerca de, la semana que viene, que tiene que ser cerca del 1 de marzo para ratificar las autoridades, Sí. ratificar también los horarios de sesión. Es una actividad que es formal, pero se Sí, tiene que sí, hacer sí, y tienen se que tiene que juntarse hacer. aquí
los diputados. Está el problema del protocolo y sobre todo también hay proyectos que ya están dictaminados, que tienen acuerdo, que ya están conformados para ser discutidos y aún hoy no están convocados. Y hay acuerdo además para discutirlos. Por ejemplo, el cupo laboral trans es uno de los proyectos que tiene dictamen y tiene acuerdo. Hay otros que vienen como consenso fiscal del Senado y que tiene media sanción y tiene que discutirse aquí. Hay toda una serie de proyectos que tienen que ver con eso, que es difícil en definitiva que no puedan ser convocados a una sesión, pero hay que ver qué acuerdos políticos también se construyen. La cuestión de protocolo, ¿es un arreglo entre el presidente de la Cámara y los presidentes de los bloques? ¿O tienen que se establece eso en una sesión de labor? ¿Cómo se determina hoy por hoy? O como venimos viéndolo durante todo este año pandémico, que fue realmente un gran tema. Sí, es un acuerdo entre el presidente de la Cámara y los jefes de bloque, justamente lo has dicho muy bien, y se concreta a través de un acta que se viene renovando mes a mes, no mes a mes, sino dependiendo del periodo que abarque este protocolo. En este caso venció el día 12 de febrero, y hay que ver qué pasa, porque, a ver, estamos en época de distanciamiento, entonces, bueno, por ahí hay un empuje por parte de la oposición para recobrar más presencialidad, si bien ya hay mayoría presencial, ya lo hubo en las últimas sesiones. Pero bueno, lo cierto es que, a ver, siendo un año electoral, volviendo a lo que hablábamos antes, la mayor actividad parlamentaria se concentra en los primeros meses del año. Y justamente el tema de ganancias va a ser uno de los primeros en ser votados. Según las estimaciones del oficialismo, entre la primera y la segunda semana de marzo ya se estaría votando este proyecto porque cuenta con amplio respaldo de la oposición, y esto hay que decirlo. Juntos por el Cambio, si bien tiene objeciones, ya manifestó que acompaña. El bloque de Ramón ya dio también su Ramón también, el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, el interbloque federal, ya Jorge Sargini adelantó también. Si bien, a ver, hay siempre una discusión de fondo que tiene que ver con una reforma tributaria más integral, hay una promesa por parte del gobierno de proponer este debate de reformar integralmente el sistema tributario, que es muy inequitativo. Es un debate que siempre se termina pateando. Entonces, bueno, discusiones que veremos si se dan este año electoral o no. ¿Qué tal, diputado? ¿Me escucha, diputado Sotos? ¿Salta? Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Ay, qué bueno. Sí, deje el teléfono. A mí se me hacía que le iba el brazo a calambrar, pues vamos a estar un ratito hablando. Lo que ahora sí... estamos con un tablet. Ya que está moviendo, pues se lo ve un poco oscuro, diputado. Y para que se le vean mejor las facciones, porque no sé si lo podemos solucionar en control, si puede girar, ya que estamos un poquitito la cámara, para que le dé un poco mejor la luz, aunque sea en la mitad del rostro. No, para el otro lado. Para el otro. Ahí, mejor. Ahí está mejorando la luz. Genial, Dipu. Ahí está. Ya estamos llegando. Qué mejor que tener el asesoramiento de alguien con tanta experiencia. Ahí está, se le ve. ¿Qué dice, Andrés? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, Karen, ¿cómo anda usted? Todo en orden por acá, esperando novedades, como siempre. ¿Todo bien? Todo en orden. Vamos a ver si esperemos que no se corte el audio. Bueno, estábamos hablando, Andrés, de ganancias, del proyecto del diputado Massa, de las modificaciones que se les quiere hacer, sobre todo del área moyanística y ciertos sectores sindicales también, más las provincias patagónicas. Cuéntenos qué piensa, qué le modificaría. A ver, yo tengo presentado ya también un proyecto sobre ganancia. Bien. De hace buen tiempo. Yo creo que hay muchos proyectos presentados de varios diputados, porque, a ver, todos coincidíamos de que no puede ser de que para no ser pobre, vos tengas hoy, por ejemplo, que ganar más de 54, 56 mil pesos. Y bien ustedes lo decían, que con 70 mil pesos vos ya estabas pagando ganancia, y pasa lo mismo con los jubilados. Claro. Que estuvieron explicando muy bien recién. O sea, no había, a ver, ese parámetro de ganancia era insólito. No sé si me explico. Sí. Para no ser pobre tenés que ganar tanto y tenés que pagar ganancia. Entonces no había relación. En conclusión de esto, yo creo que me parece muy bien que se habilite el tema de ganancia, el tratamiento del impuesto. Lo que sí sería... Bueno, estaba escuchando el proyecto también
de Moyano, que eso habla de exenciones impositivas. Yo creo que eso va a ser mucho más difícil. Lo que acá, nosotros lo que vamos a tratar ahora con esta habilitación, que yo firmé el proyecto de Massa también, Bien. Lo he acompañado. Si ustedes se fijan, está mi firma también. Sí. Diputado. Me parece bueno, yo creo que es algo que estaban esperando los jubilados, la gente, y ustedes decían, ¿cómo vamos a tapar ese bache? Claro. O esta recaudación. Y mirá, cuando la gente tiene más para gastar o consumir, vos cuando vas y compras un kilo de hierro, de azúcar, para que no entienda la gente, pagás impuestos, pagás el IVA. Entonces eso, el mayor consumo también te genera recaudación impositiva. No sé si me explico. Sí, perfecto. Entonces, la gente va a tener por lo menos unos pesos más en el bolsillo. Pero el problema que tenemos acá y que tenemos que ser muy claros es que tenemos que bajar el gasto, la inflación. Más allá de ¿Cómo? que es bueno aumentar el gasto, como le dije que yo también tengo presentado un proyecto desde hace tiempo, pero más allá de esto yo creo que tenemos que lograr lo que decía el ministro Guzmán, el ministro de Economía, de llegar a una inflación, no llegar a los 40, o sea, empezar a bajar de a poco, bajar de 30, como está estipulado en el presupuesto, de llegar a 29%. Yo creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer todo, la clase política, ¿no? Es la deuda pendiente que la gente está esperando eso. La gente hoy está, más allá de preocupada, está molesta por la situación de la pandemia, por la situación de la economía que no llega a fin de mes, el aumento de la nafta. Si nosotros acá en el interior tenemos uno de los grandes baches que tenemos, uno de los grandes abismos, es que nuestra producción deja de ser competitiva por los fletes. Y eso ustedes lo saben, para sacar nuestra producción y llegar al puerto es un costo muy alto. Andrés, estoy viendo, eso es- estoy viendo justamente, porque es interesante que puedas profundizar, lo has presentado el 22 de octubre, el proyecto de ley de impuesto a las ganancias, modificación del artículo 23 sobre actualización de montos, o sea, es lo mismo. Ahora tú me dirás si hay alguna diferencia con el proyecto del doctor Massa. No hay diferencia, no hay diferencia. Me parece, sea de quien sea el proyecto, y bienvenido Sí. sea del presidente del cuerpo, el beneficio para la gente. Esto no tiene bandería política, esto hay que entenderlo. ¿Quién se puede oponer a esto? Yo creo que nadie. La gente lo está esperando. Diputado, Pero ¿cómo está? Sí. Buenas tardes. Amanda Alma lo saluda. Antes de que hagas la preguntita, Amanda, Andrés, ¿podés centrarte un poquitito en la imagen? Un poquitito mejor. Centrar quiere decir que tu cara quede en el medio. ¿Lo estás teniendo con la mano al teléfono? Se te va a calambrar lo que digo yo. Espera. no, estoy con la tablet y lo puedo poner así. Dale, Ahí va genial. Mejor. No sé si encontró esta. ¿Está bien, chicos? Con las frangilias, ¿sí? No sé si está bien, chicos, en el control. Le pregunto al control. Sí, está bien, Dipu. Si te quedas ahí quieto, Andrés, porque si no te vas de cuadro y le viste, y es muy difícil seguir el discurso cuando la imagen se va. Pero ahí está fenómeno. Sí, Amandita. No, solo preguntarle, estaba planteando que hacen falta herramientas para disminuir justamente el impacto inflacionario, cómo resolverlo, ¿no? ¿Qué puede hacer el Congreso en ese sentido? Porque, bueno, se buscan hacer acuerdos de precios, hay decisiones como, por ejemplo, que sea concebido como servicio público las telecomunicaciones y las empresas lo judicializan. Hay una puja de intereses en este momento que hace difícil concretar esos objetivos. Mire, nosotros en el Congreso hemos tratado, y ustedes lo saben, varias leyes que van en función a bajar el gasto público. Yo creo que todavía hay una incertidumbre en lo que es la pandemia todavía, en lo que puede ser el COVID, el gasto que vamos a tener. Por eso también yo sé que ustedes me van a preguntar por el tema de la PASO. Mire, yo estoy totalmente de acuerdo que se suspenda la PASO. Esos recursos que son, y hay que ser sincero, más de 18.000 millones de pesos. Sale una elección. Sé que va a ser difícil prorrogar esto por esta vez, pero yo lo destinaría a salud, no sé, a insumo, a médico, a vacunas. Es importante porque en muchos lugares de nuestro país es muy extenso. Hay muchos lugares que va a pasar buen tiempo para que llegue la vacuna, por ejemplo. Claro. Entonces yo estoy de acuerdo de que bajemos el costo de la política. Bueno,
esta vuelta en esta elección, lamentablemente, más allá que me gusta de que haya interna y que la gente pueda elegirlo, pero también no podemos correr ese riesgo y ese gasto, ¿no? Y otra de las cosas que tenemos que ser muy claros y muy serios, el tema, nosotros nos debemos un debate de nuestros impuestos, de la reforma tributaria. Sí. Y ustedes lo saben. Acá hubo firma de compromiso de pactos fiscales con las provincias, con los municipios, pero hay todavía impuestos que encarecen la producción y la inversión. Acá habría que unificar impuestos tanto de municipio como provincia y como nación. O sea, tendríamos que facilitar las cosas para la inversión. Esto tenemos que entenderlo de esta manera, porque si no lo entendemos de que todos somos Argentina, ¿sí? Nosotros tenemos, y tengo que ser brutalmente honesto, mira lo que le voy a decir, brutalmente honesto porque, a ver, somos muy egoístas los argentinos. Pensamos que si nos salvamos, a ver, si se salva Buenos Aires, se salva la Argentina, y no es así. No es así. Acá tienen que haber medidas y no todos los lugares son iguales en nuestro país. Hay medidas que se toman en Buenos Aires que es bienvenida, pero hay que no repercute o que no sirve para el interior. Yo le voy a explicar algo. Es que mire que hay que ayudarlo al presidente y hay que acompañarlo. ¿Sienten que no lo están haciendo, diputado? ¿Sienten que hay sectores que juegan al desgaste político? Estamos en un año electoral. ¿Sí? Estamos en un año electoral y ustedes eso lo saben. Pero acá la gente está por encima de nosotros. A la gente está esperando esa madurez política donde nosotros debemos y nos hemos comprometido, ¿sí? durante nuestra campaña a resolver los problemas. No digo que podamos resolver todo, pero hoy te pongo un ejemplo. Un tema que viene aprobado, dice que de muestra solo basta un voto. Viene aprobado del Senado con unanimidad la prórroga del biocombustible. Sabía que iba a ir ahí. Yo le voy a decir algo que es muy claro. Yo fui diputado cuando se aprobó esa ley. Sí. Fue una de las leyes, una ley de Néstor Kirchner. Fue aprobada en el 2006. Se trabajó mucho desde el 2005. Argentina fue uno de los pioneros en esta ley, que en muchos lugares nos copiaron. ¿Esto qué significó? Es una ley totalmente, netamente federal. Esto permitió inversiones en dólares, permitió desarrollo en el interior, porque se hicieron muchas plantas. Voy a poner de ejemplo una. Vos tenés el biocombustible de maíz, de soja, de alcohol. Nosotros, por ejemplo, en Salta, el bioetanol. Una empresa grande que tiene más de 2.000 empleados, privado, Tabacal, para ser más claro, y doy nombre, ellos han invertido más de 100 millones de dólares en la planta. De lo que ellos producen de azúcar, solamente para el consumo va el 35%, puede llegar al 40% o 30%, y el resto todo va para alcohol, o sea, bioetanol. Sí. Eso significa, mucho, ¿eh? Sí. Exactamente, ¿esto qué significa para la región? Más de 100.000 puestos de empleo. La ley que nosotros estamos prorrogando establecía cupos de acuerdo a los años donde se podía mezclar el combustible fósil, para que no entienda el televidente, el combustible fósil, el no renovable, el petróleo, con un porcentaje, ya sea de maíz, el biocombustible, ya sea de alcohol, de maíz o de soja. ¿Sí? Ese porcentaje llegó, creo, en alcohol, si no me equivoco, al 12%, y así de los otros productos.
Eso encima hay que aumentarlo, porque en Brasil tiene hoy el 25, creo que llega al 30. Y le agrego un condimento más. Ustedes saben que ya en el año 30, no estamos muy lejos, en el año 30 se va a prohibir el consumo de combustible no renovable, o sea, fósil. Tanto en Europa como en Estados Unidos, ustedes ya ven que las empresas están haciendo los autos eléctricos, sí. O sea, va a cambiar. Pero, diputado, ¿esa ley no vence en mayo? Exactamente, es lo que le iba a decir. Y encima esta ley vence en mayo. Yo sé que el Ejecutivo está preparando una ley que puede ser mejor, que puede ser superior. Nosotros hemos presentado un proyecto hace poco con nuestro interloque, con el diputado con Topo Rodríguez, sí. Vali Buca, con los rosarinos, con los santafesinos, perdón, los cordobeses también. Un proyecto donde pedimos que aumente el cupo. Capaz que el proyecto que va a presentar el Ejecutivo sea mejor que la ley que está vigente y que estamos pidiendo prórroga. Pero tenemos que dar la prórroga porque tenemos que ser serios, mostrar seriedad y seguridad jurídica. Mientras se da esa prórroga, nosotros podemos discutir la ley. Porque si usted no renueva esta prórroga, el cupo, fíjese el desastre que va a ser para todas estas plantas, que son muchas en el país. ¿Y cuántos puestos de trabajo? Esa ansiedad, esa incertidumbre, es lo que pone mal de humor, malhumorada a la gente. Claro, claro. No sé lo que le quiero decir. Y todo esto tenemos que decir al presidente. Yo lo apoyo. Mire, le digo la verdad, yo apoyo, como apoyo muchos proyectos que no me arrepiento, como podemos hablar que ha sido una de las mejores moratorias, aunque muchos se quejan. Pero a ver, estas cosas no nos hace bien. No nos hace un país serio. Ahora, diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Carolina Ramos lo saluda. Ya hay algunas voces que, a propósito del tema ganancias, hablan de un nuevo parche, etcétera. Es cierto que el sistema tributario viene recibiendo parches a lo largo de los años. Se crearon impuestos. El año pasado tuvimos la discusión del llamado impuesto a las grandes fortunas. Entonces, llegamos a un nuevo año electoral con estos temas en debate. Un poco la pregunta es, ¿cuándo es entonces el momento para discutir de forma integral estos temas y dar justamente seguridad jurídica, como usted dice? Mire, hay que comenzar a discutirlo. No lo vamos a solucionar de la noche a la mañana, pero tenemos que ir paso por paso. Usted cuando comienza y aprende, el ser humano, a caminar, no sale corriendo. Nosotros estas cosas tenemos... Usted dijo algo muy importante, tenemos que terminar los parches en la Argentina. Para terminar los parches en la Argentina tenemos que discutir política de Estado. Más allá de que se cambie un gobierno, hay políticas que no se cambian. Cuando hablamos de política de Estado es cuando participamos todos. ¿Sí? Las instituciones intermedias, instituciones no gubernamentales, las provincias, participamos todos. Eso es que es lo que nos falta, discutir política de Estado serias, que nos va a permitir, tenemos todo para ser un gran país. Tenemos todo. Yo creo que el problema somos nosotros. Diputado, nos falta... Pero la relación de fuerzas, perdón que le insista con ese tema, se llevan adelante políticas y hay sectores empresariales que las judicializan, que no se sientan a la mesa, lo discuten y luego no lo aplican, retienen, porque no quieren liquidar cosechas con cuotas. Hay una situación compleja en ese sentido y sectores dentro de la política que representan a esos sectores también. Yo quiero decirle algo, hay muchas mezquindades. Un sector... le importa salvarse ese sector y no le importa el otro sector. Si logramos los argentinos la unidad y entendemos de que todos hacemos falta y que cada sector y que cada producción... Mire, yo le voy a decir algo que ustedes lo saben mejor que yo. La gente no entiende por qué paga la leche en producción, que el productor, que el que riega, ¿sí? Paga un precio ínfimo y tenemos tanto intermediario que nos llevan a aumentar el precio. Claro.
Ahora, dígame usted, ¿hay dos Argentinas? ¿Por qué yo pago más caro el combustible en el norte que en Buenos Aires? O sea, estas son las cosas que tenemos que discutir de fondo. Bien, bien, diputado. Y no pasa partido si sos o no sos. Acá hay que discutir las cosas que nos van a hacer crecer. Mire, tenemos un país muy generoso. Yo lo invito a ustedes a que vayan a Bolivia, para dar un ejemplo, y vayan a invertir. No los van a dejar invertir. Si no se nacionaliza o no se pone de socio o no hace una sociedad con alguien de Bolivia, nosotros le damos las facilidades a todo el mundo. Mire, de Paraguay pasan miles de camiones por mes. Por semana, no sé, pasarán 300 camiones que salen de Paraguay y van a Iquique y vuelven y traen auto, traen todo lo que entra por el puerto de Iquique. ¿Nos pagan algo? No lo sé. No nos pagan nada. No nos pagan nada. Claramente. Usa nuestra ruta y me parece bien. Tenemos acuerdos con el Mercosur, con lo que usted me diga, con los países vecinos. Sí, Claro. sí, pero se entiende a dónde va. Se entiende a dónde va. A que, de hecho, me hace acordar a la bandera de otro diputado con lo del litio, que ponen una declaración jurada para llevarse el mineral y no tienen la suficiente control que debería tener o exigencia para que gran parte de eso quede en la provincia y quede en el país, por ejemplo. Y entiendo a dónde va, Andrés. Mire, yo le digo algo. Diga. Cari, yo le digo algo que si usted va a Bolivia, si sos argentino te cobran otro precio el combustible. Ah, mira, siendo extranjero, pago diferente. Sí, yo lo entiendo. Y la verdad que pensar otro tipo de país que no sea el que tenemos para los de afuera, para los extranjeros, es complejo, pero es necesario. Es necesario. Uno piensa que nuestras universidades están abiertas, pero que de verdad que no hay diferencia. Exacto. En nuestras universidades, que a ver, me parece bien. Nosotros atendemos a nuestros hermanos de la frontera en salud. Sí, no. Gratis. Usted vaya y no va a tener que pagar. Sí. Tenemos convenios, los respetamos, todo lo que usted quiera. Se entiende, se entiende. Un país que es muy generoso, ¿sí? Pero en esto tenemos que también buscar la equidad, buscar la igualdad, que es lo que tenemos que lograr entre todos, ¿no? Sin distinción de banderas políticas, estoy hablando. Gracias, Andrés. Le mandamos un cariño. Fue más una nota reflexiva que sobre otras cuestiones. Tiene otros proyectos que están justamente en el sentido de modificación tributaria, porque hay una reducción por 24 meses de 50% al monto a abonar en las facturas de servicios o reducción de la alícuota del impuesto al IVA, como para poner en autos también a la gente de que este diputado que tenemos en pantalla está ocupándose también de presentar proyectos como esta reducción al IVA, que seguramente se va a sumar o tiene el mismo espíritu que el proyecto del diputado Massa. O sea, ya vienen trabajando desde hace un tiempo para modificar una cuestión de cosas, un montón de cosas. Y esperemos que tengamos una Argentina que permita la entrada de todos nuestros hermanos del mundo, pero que también no estemos a la altura de proteger lo nuestro, básicamente. Andrés, te tengo que despedir, que tengo otros preopinantes y postopinantes. Diga, lo último, te despido, dale. Tenemos que entender de que para un argentino no hay mejor otro argentino, y eso nos hace grande. Eso si no nos queremos nosotros mismos primero, nosotros ¿cómo podemos? Es verdad, y eso se aplica a los seres humanos, a cada uno de nosotros con el amor propio y lo que tenemos para dar. Está muy bien. Gracias, diputado, un cariño. Lo felicito, la felicito a ustedes. Gracias. Y le agradezco también al Ejecutivo Nacional que haya permitido el tratamiento de este proyecto que lo presenta el diputado Massa y que lo acompañamos nosotros, porque seguro. La gente lo estaba... es un granito más de arena, que cae bien en este momento. Vale que duda. sí, como así también biocombustibles, que en algún momento ya lo del oficialismo sabe que lo tiene que tratar. Sí, señor. Gracias, Andrés, un cariño. Dale, muy amable. Bueno, ahí vamos, avanzando, lógicamente, en profundizar ciertos pensamientos según la región. Esto es lo interesante de este programa, que hablamos con un patagónico, hablamos con uno del centro, hablamos con provincias ojeras, hablamos con provincias limítrofes,
Y está pasando esto, es el reclamo, es nuestra realidad, es lo que ven ellos y que nos muestran a nosotros de Buenos Aires, que como decía el diputado protestando, no todo lo que se toma y que se decide en Buenos Aires es bueno para el resto del país. Y bien lo sabe, lógicamente. Hablando del resto del país, tenemos la voz del diputado Rauschenberger, que decía, Caro, es una de las voces que se alza con respecto a ciertas exenciones de las provincias patagónicas y el proyecto de impuesto a las ganancias presentado por el diputado Massa. Ahí escuchamos. Está muy clara, no hay ninguna duda que la redacción del proyecto que vamos a tratar no toca para nada lo que se refiere al incremento de la deducción especial para los trabajadores y jubilados de la Patagonia, ese 22%, que si vos recordarás, Macri lo bajó del 30% que había en el año 2016, lo bajó al 22%, y ahora nos vienen a cuestionar algún problema de técnica legislativa, como ya sucedió con el otro día en la discusión de la deuda, ¿no? Pero para explicarlo técnicamente y para que se entienda, porque el tema por ahí, si no se lee bien el proyecto y se quiere malinterpretar o no se actúa de buena fe, se puede llegar a plantear lo que plantearon mis colegas de la oposición, en un planteo que creo que es totalmente innecesario y no corresponde, carece de argumentos, porque no se toca para nada la deducción especial. Y esto es así. El artículo 30, que se modifica, tiene 6 párrafos. En el primer párrafo tiene 3 incisos. Uno de ellos es el inciso C. Ese inciso C es el que se sube el mínimo a 150.000 pesos. ¿Está? Luego viene un segundo párrafo y un tercer párrafo. En el tercer párrafo está la deducción de un 22% más para los trabajadores y jubilados de la zona patagónica. Exacto. Ese párrafo no se toca. ¿Está? En el cuarto párrafo se habla de que el incremento de los jubilados, en vez de ser 6 jubilaciones mínimas, va a 8. Pasamos a 8. Eso está en el artículo 2 del proyecto. Sí. Después hay 2 párrafos más que se refieren, uno de ellos al tema de cómo se actualiza, que es a través del RIM. Entonces, a ver, decime vos en qué parte del proyecto se está dejando de beneficiar a la Patagonia con este incremento de la deducción especial. O sea, creo que es totalmente infundado y no quiero pensar mal, pero pareciera que hay una aviesa intencionalidad política de bastardear esta medida, que es muy buena. Interesante, y claro, ahí estaba la posición del diputado de La Pampa. Bueno, tenemos otro diputado que nos está escuchando en este momento, es Gustavo Mena. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo anda? Ahí en la Patagonia se hace presente. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido a Chubut. Muy bien, diputado. Qué lío, la última sesión con ese positivo tremendo que lo puso ahí en el ojo de todos los que se habían cruzado con usted en ese momento. Tuvieron que ir a sus despachos y después volvieron. ¿Cómo lo vivió esas instancias propias de época de pandemia? Bueno, sí, creo que, ante todo, creo que fue un error, es un error de protocolo y un error propio también, porque la verdad que uno en la ignorancia cree que si está de alta reciente, yo no sabía, no conocía que existe esta posibilidad, de que dar después me positivo. explicaron los que saben, de que queden vestigios, no del virus, sino del genoma del virus, que es lo que arroja estos resultados positivos que no son positivos de virus. Y por otro lado, creo que el protocolo debería contemplar esto, es decir, que los que tenemos una alta reciente, bueno, no tengamos testeo, tengamos un test serológico, que es lo que hice al otro día, y bueno, la buena noticia es que además de estar negativo, ya tenía en desarrollo anticuerpos, que no siempre ocurre, ¿no? Así que, bueno, nada, creo que se manejó de buena fe por parte de todos. Yo destaco en esto que le pedí al presidente que hiciera la aclaración, él me dijo que sí, que iba a hacer hablar al director médico, y cosa que hizo y que agradezco y que destaco. Así que bueno, fue una circunstancia. Después sí puede haber algún comentario en algún medio, sobre todo por acá, que esta visión tan particular de poner, casi de criminalizar, porque aún si hubiese sido un verdadero positivo, no deja de ser una cuestión médica. Entonces había un título por ahí que yo había generado un caos. Pero ya sabe. Yo creo que la gente ya sabe, Gustavo. Creo que a esta altura del periodismo,
No todos, hay muchos que se dejan llevar por los títulos catástrofes, son esas famosas posverdades y nosotros que tenemos que luchar, los profesionales, con aquellos que copian y pegan cualquier cosa y bueno, están muy lejos de nuestra profesión. Pero más allá de esa cuestión, tiene anticuerpos, muy bien, se enteró gracias a ese examen, que no, es realmente una gran noticia hoy por hoy y entiendo yo que va a ser una experiencia para la dirección médica todo lo que ha sucedido para que no vuelva a pasar. Es así, es la vida, es todo nuevo y bienvenidas sean las nuevas experiencias que se capitalizan. Gustavo, vamos ya con mis compañeras, así no monopolizo yo la conversación. Sí. ¿Qué tal, Gustavo? Carolina Ramos, buenas tardes. Lo llevo directamente... ¿Qué tal? Lo llevo al tema ganancias, que es el tema que se va a debatir próximamente, quizá la semana próxima, en el marco de esta convocatoria extraordinaria. Puntualmente, este tema del diferencial por zona patagónica. Hace un rato hablábamos con un diputado del oficialismo, con Ariel Rauschenberger, que decía que en realidad eso no se va a tocar, que va a continuar igual que como en la actualidad. ¿Qué es lo que están planteando y por qué? Bueno, lo escuchaba recién al diputado Rauschenberger. Yo, ante todo, actúo de buena fe y además tengo a veces la desventaja de que leo y estudio. Entonces, cuando entró ese proyecto de ley, lo analicé y por eso hice esa presentación, que es una potestad reglamentaria de hacer una observación. Yo no integro la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero hice unas consideraciones, unas observaciones que las presenté formalmente. Explicar la normativa tributaria es árido, así que, ante todo, permítanme una aclaración. Yo estoy de acuerdo con el proyecto, como lo está mi bloque, con la idea de aliviar la carga tributaria de ganancias, aparte de la cuarta categoría, porque este proyecto no apunta a toda la cuarta categoría, apunta solo a asalariados y jubilados. Tenemos una deuda pendiente con los autónomos, que también tienen los mismos padecimientos y carga excesiva de este impuesto que tienen los asalariados. Pero dicho esto, la factura técnica del proyecto, yo lo escuchaba a Rauschenberger recién, y uno lo lee y no es eso. Para empezar, hay una cuestión ahí, y no lo atribuyo a la mala voluntad, a la mala fe. Yo no estoy diciendo que acá quieran quitarle este beneficio a la Patagonia. Lo que estoy diciendo es que acá hay un problema en la redacción, en la técnica legislativa de este proyecto. Para empezar, dice, sustitúyase el inciso C del primer párrafo. Eso ya de movida está mal escrito. En todo caso, sería el primer párrafo del inciso C del artículo 30. Claro. Por eso digo, pedí perdón anticipado, porque esto es... Muy técnico, sí, pero está bien que lo explique. Hay que ir con un pizarrón. Después, no es cierto que el inciso C tenga 6 párrafos. Tiene inciso C apartado 1, inciso C apartado 2. Bueno, ¿qué tenemos en Patagonia? En Patagonia hay un régimen legal y de convenios colectivos que los asalariados y los jubilados cobran un plus, un adicional por zona patagónica, que puede ser del 20, del 30, del 40, hasta del 50%, según la actividad. Entonces, la ley de ganancias hoy vigente, el artículo 30, inciso C, lo que dice es que para determinar ese impuesto, las deducciones admisibles, las computables, en Patagonia son un 22% más que las que tiene el resto del país. Entonces, eso hace que, porque si no se perdería lo que se reconoce como zona patagónica, después se perdería por ganancias. Claro. De hecho, a veces se presenta esta particularidad que hay gente que un aumento de sueldo que pactan en paritarias les es de resultado negativo, de saldo negativo. Entonces, por eso está esa compensación. Al decir sustitúyese el proyecto de ley, ¿qué quiere decir sustituir? Esto es como, vamos a hacer un ejemplo deportivo. Sale un jugador, entra otro. Bueno, acá sale el inciso C del artículo 30 actual y entra este que propicia la ley. Y al entrar yo no veo que esté ese parrafito que dice esto del 22% para las provincias de la ley, no me acuerdo, creo que es la ley 23.272, que es la que dice qué provincias integran Patagonia, que son Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, también La Pampa y el partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires. Quiero decir también que al menos que me den
la duda, porque yo he recibido presentaciones de centros de jubilados, de acá de la provincia de Chubut, de jubilados aislados. He tenido también la opinión de contadores que están en el tema de tributación Sí. y también observan lo mismo. Y con mis colegas de la Patagonia, Lorena Madsen, Roxana Reyes, Martín Berongaray, también ellos llegaron a la misma conclusión. Por eso ayer lo acompañamos a Berongaray en un proyecto de declaración que apunta en el mismo sentido. Ahora, Pero si es que un quede tema... claro, Perdón, si es un tema entonces de redacción, quizá no vería el motivo por el cual el oficialismo se negara a corregir esto que usted dice. claro, bueno, salvo que entiendan Salvo otra que no. cosa. Yo admito que esto estamos hablando de un tema casi diría de técnica legislativa. Yo por eso en la misma nota que presenté con observaciones no salí a decirle, quieren sacar este beneficio a Patagonia. Dije, cuidado, que como está redactado puede llevar a ese resultado, que arrojaría que eso neutralice el beneficio que plantea la ley, o incluso en algún caso que termine haciendo que se pague más, en el caso de Patagonia. Nada, simplemente es esa advertencia que me parece que tiene que ser tomada en serio. Yo no creo no ser merecedor de esos calificativos de que esto lo estamos haciendo para, no sé cómo se dijo recién, para bajarle el precio, para desmerecer la iniciativa. Repito, que la iniciativa es buena. De pronto la forma podría ser otra, pero bueno, si redunda en un alivio del impuesto, está muy bien. Diputado, ¿cómo está? Amanda Alma lo saluda. Hace un ratito con Caro hablábamos y repasábamos que de las primeras leyes que se habían aprobado en el periodo de sesiones remotas tenía que ver con la excepción de ganancias de personal de salud, por ejemplo. Esta modificación que se hace toma también en cuenta esas excepciones particulares de tipos de trabajo, no solamente para la Patagonia con este plus que tiene, ¿no? Digo, en general, por las circunstancias particulares de la pandemia. Esto en la web. Perdón. Bueno, esto no afecta esa exención, es una exención. Acá lo que se hace es aumentar las deducciones, es decir, antes de llegar a la determinación del impuesto, uno tiene el ingreso bruto, tiene los gastos y hay deducciones. Cuanta más deducciones o más altas sean las deducciones, bueno, el impuesto va a terminar siendo más bajo. Claro. Este proyecto de ley, su herramienta, digamos, con la que juega, es con las deducciones. Uno podría decir, bueno, podríamos haber hecho o repensado ¿cómo es? Ahora no me sale, la escala, ¿no? Porque este es un impuesto progresivo. Bueno, se optó por esto. Tal vez uno podría observar de esta opción que con este proceso inflacionario ya crónico que tenemos, capaz que dentro de 6 meses otra vez hay que retocar. Claro, va a quedar, tal vez sería... Pero bueno, insisto, suma... El proyecto tiene en el artículo 3 la posibilidad de normas complementarias por parte del Ejecutivo. Claro. Sí, de una actualización, eso es cierto. Pero creo que el otro problema que tiene el impuesto a las ganancias es la escala, digamos, y sobre todo en la cuarta categoría. Claro. Casi uno pasa sin escala valga la redundancia, de 0 a la alícuota más alta, sobre todo en el caso de los autónomos. Creo que lo que amerita esto es una revisión más global del tema del esquema tributario, pero interín, digamos, bienvenido sea que haya iniciativas que apunten a reducir la carga del impuesto, eso está bien. Bien, diputado, estaba mirando los distintos proyectos de resolución presentados y muchos de ellos tienen que ver con la producción de su provincia, producción ictícola en este caso, para que se incluya en la disminución exención de los derechos de exportación dispuestas por el Poder Ejecutivo hace unas semanas. Ha tenido novedades, porque no solamente esto, sino también lana ovina, peinada, lavada, lógicamente producción de la provincia. Sí, no ha habido novedades y la verdad que es muy importante porque son economías regionales, ¿no? Hubo un decreto el primer día hábil del año que bajó las retenciones en algunas economías regionales, pero bueno, no nos tuvieron muy en cuenta a nosotros, a Patagonia, por ejemplo, la pesca. La pesca tiene un segmento, la pesca no nos podemos olvidar que
exporta 2.200 millones de dólares por año. En algún momento, no después cuando se recuperó la ganadería tradicional, la vacuna, digamos, Sí. pero durante varios años exportamos más de pesca que de ganadería, ¿no? Mira. Así que, y creo que el 70%, creo no, el 70% de las descargas se hacen en puertos patagónicos, el 70% de las capturas se hace en un mar, que está bien, es un mar nacional, pero está frente a nuestras costas. Claro. Y en parte también es un mar nuestro, porque hasta la milla 12 de aguas interiores es de las provincias ribereñas. Entonces, creo que esa situación hay que contemplarla. Y lo mismo con la lana. La lana no tiene una significancia en términos de resignación fiscal bajar esas retenciones. Y ahí pasa un dato curioso. La lana sucia siguió con la misma alícuota, que eso dentro de la inteligencia del decreto podría estar bien, porque no tiene valor agregado, pero a la lana peinada, a la lana sucia, a la lana lavada Eso y te la iba a lana decir. peinada. Nos haces un mínimo de diferencia entre las tres, así nos educamos un poquito. No es que yo sea un experto en la materia. pero más que diputado de la nosotras provincia, sabe. por supuesto que vas a saber mucho más que Pero nosotros. digo, la lana lavada es como se esquila, como Procesada. sale, perdón, Ok. la sucia. La La lavada sucia. tiene el procesado lavado y La la cruda. peinada ya tiene una industrialización Hilado. mayor, es el top, que es lo que también se exporta para la confección y demás. Esa es la que tiene más valor agregado. Por Bueno, esa supuesto. paradójicamente tenía un precio, un valor fijo, creo que eran 3 pesos o 4, no me acuerdo ahora, y pasó a tener un porcentual, con lo cual implicó aumentarla. Y la verdad que es la que tiene más valor agregado, es decir, contradice los fundamentos del decreto. Claro, Bueno, claro. hemos hecho el señalamiento. Y yo creo que la producción lanar, Chubut es la provincia con más cabezas de ovinos, 4 millones de los 15 que tiene el país. Y alguna vez este país tuvo 60 millones de cabezas, Wow. Ya tiene 100 años. 15. Y tiene un factor geopolítico, diría yo, porque es la ocupación territorial, la ruralidad. No es lo mismo la ruralidad en provincia de Buenos Aires, o en Córdoba, o en Entre Ríos, que en la Patagonia. Eso es ocupación territorial, es poblar los campos, que lamentablemente se está dando el proceso inverso. Entonces, todo soporte, todo apoyo que se le pueda dar al productor, que además son minifundistas. El 80% de los productores ovinos son minifundistas. A veces, en otras latitudes o en el centro del país se habla de 3 leguas, de 10.000 hectáreas, y capaz que ese campo con 10.000 hectáreas no admite más que 1.500 ovejas. O sea, no es un potentado que vive en París y viene a fin de año a buscar la plata, ¿no? Es una economía casi de subsistencia. Entonces... Y Gustavo, ¿y las manos extranjeras en eso? Porque lógicamente a todos, creo yo, nos está viniendo a la mente el hombre con los colores en sus etiquetas, En su ¿no? marca. Benetton, para decirlo. Las manos extranjeras, la actividad de manos extranjeras, ¿cómo es? Bueno, en eso la provincia. está regulado por leyes que limitan, ustedes saben, La tenencia. el porcentaje de tierras en manos extranjeras, pero de todos modos, el caso que usted cita, no, realmente es un actor importante de la economía patagónica, de Chubut, de Río Negro, también de la provincia de Buenos Aires. Que bueno, por supuesto, ahí no estamos hablando de minifundistas, ¿no? No, Estamos claro, hablando por de- eso quería traerlo. de una explotación, pero absolutamente legítima, apegada a la ley, que en mi opinión hizo muy buenas cosas, Bien. forestación, Bien. algo que el país debería retomar, la idea de la forestación. Eso genera muchísimos puestos de trabajo, además de los beneficios ambientales. Pero bueno, por eso digo, pero la gran mayoría de los productores viven en la meseta, zonas muy desérticas, con poco régimen de agua. Piensen ustedes que para ir a un campo, no sé, en Gastre, hay que hacer 500 kilómetros desde Trelew por una ruta de ripio, ¿no? Horas. Donde no están integrados al sistema interconectado nacional, es decir, que hay que tener un grupo electrógeno, donde, bueno, las comunicaciones también son complejas, algo que para nosotros es tan básico como esto que nos permite estar charlando ahora, internet y demás. Bueno, todas esas, en esas condiciones están, ¿no?
Perfecto. Diputado, lo vuelvo al tema de ganancias, porque antes hablábamos de un proyecto que se va a presentar en el día de mañana y que es apadrinado por Hugo Moyano, que contiene una serie de exenciones de distintos conceptos, como puede ser aguinaldo, viáticos, horas extra, distintos rubros salariales que ellos pretenden que sean exceptuados del impuesto a las ganancias. ¿Ustedes acompañarían una iniciativa así? Y habría que verla, pero ciertamente son las distorsiones que yo comentaba al principio. Acá pasa con los trabajadores del petróleo, que tienen muchos ítems, son adicionales, horas de viaje, viandas, y que, bueno, en su momento se logró una exención. Por eso digo que tal vez la forma más prolija y ordenada de trabajar sería repensar las escalas del impuesto. Esa idea que comenta ya sería por la vía de las exenciones, eximir del impuesto de la base imponible determinados conceptos. Bueno, es algo que se ha ensayado, que en el caso del petróleo está, y no sé si en alguna otra actividad. Habría que verlo. Yo creo que como pauta, como premisa, todo lo que signifique un alivio en el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, trabajadores, autónomos, bueno, en principio es positivo. Habrá que ver cuál es también la opinión del ministro de Economía, ¿no? Porque nosotros a veces nos desentendemos de la cultura presupuestaria. Se supone que el ministro preparó el presupuesto que aprobó el Congreso sobre la base de un cálculo de recursos. Claro. Bueno, obviamente, uno como legislador, por supuesto, ve con beneplácito bajar impuestos. Ahora, hay que ver eso en el programa presupuestario, habría que ver qué dice Guzmán, ¿no? Supongo que estará, digamos, si el presupuesto está calzado, que de hecho no lo está porque es deficitario, bueno, una baja de impuestos a priori podría ser que todavía se descalce más, salvo, como se dice, que esta baja, este alivio, redunde en mayor consumo y este consumo permita. Pero bueno, eso formará parte, entiendo, de toda la información que tendrá que dar el Ministerio de Economía, la FIP, a la hora de que este proyecto se trate en comisión, ¿no? Lo mismo referido a este otro borrador o anteproyecto al que hacen mención de excepciones. Gracias, Gustavo. Diputado, un placer escucharte como siempre, trayéndonos la realidad de tu provincia bien clara, bien concisa y el reclamo justo, lógicamente, que tienen como región para distintos proyectos. Ya vamos a entrar en cuestiones presentadas o en el resto de los temas de extraordinarias que, bueno, esperemos que se puedan tratar en ordinarias y veremos para dónde va el diputado Mena con su bloque en prioridades, de una lista muy, muy larga que tenemos aquí. Gracias, diputado. Un placer. El agradecido soy yo, Les mando un abrazo grande y que estén muy bien. Que sigas muy bien. Un beso, un abrazo para todo Chubut también. Hacemos la pausa, dale, que tenemos visitas. Sí, señor, una diputada del mar. Viene a visitarnos, a contarnos distintas realidades y, por supuesto, una lucha inclaudicable por estos días. Ya volvemos enseguida. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. ¿Qué es un caso sospechoso? Es la persona que tiene 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37,5 grados, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea o vómitos. O si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato. También quien vive o trabaja en instituciones de internación prolongada. O es personal de tareas esenciales en esos establecimientos, comedores u otros espacios donde circula el virus. Para más información, llama al 120. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Ministerio de Salud.
Argentina Presidencia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy bienvenidos. Este es un año excepcional y en ese marco, bueno, me parece que lo más sensato sería llamar a todas las fuerzas políticas y ponerse de acuerdo qué es lo mejor, sobre todo pensando en la gente. Ahora el problema de la Argentina son los vagos que mantiene el Estado con los planes. Entonces se trata de construir un discurso político, de construir una mayoría social para atacar un grupo. Este rebote, de alguna manera, implica que también debería haber mayor actividad económica como consecuencia de él, y esto tendría que traer aparejado una mayor recaudación. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Formas correctas de usar el barbijo casero. Lávate las manos antes de ponértelo. Ajustalo a las orejas. La nariz y el mentón van adentro. Usalo al salir de casa, en el trabajo, en los momentos de descanso. No lo toques. Lávalo al regresar. Volvé a lavarte las manos con agua y jabón. Usar barbijo casero es responsabilidad de todos. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. en comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El otro día falleció una chica joven. Sin antecedentes. Sin enfermedades preexistentes. Creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera. Necesitamos que se tome conciencia, que cada persona que se muere es una pérdida para sus familias. También lo es para nosotros. Los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta. Estamos poniendo el corazón. Estamos poniendo todo. Necesitamos que cada uno, desde su casa, haga su parte. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El virus nos testea a nosotros. Quiere saber si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a los otros. Respetá los 2 metros de distancia. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona, un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Bien, aquí estamos, con tecito, mate cocido, uniendo al país. Escuchamos a Salta, escuchamos a Chubut y nos vamos al mar ahora. Un ratito, provincia de Buenos Aires, diputada del Frente de Todos, ella es Jimena López. Hola, Jimena. Hola, ¿cómo andan? Qué gusto tenerte. Bueno, muchas gracias. Venís seguido a Buenos Aires. ¿Cómo está siendo estas sesiones extraordinarias para vos, este periodo para vos? Bien, yo viajo generalmente igual de martes a viernes, estoy acá, porque más allá de las sesiones también hago todo un trabajo de gestión para la comunidad y para la provincia, para los lugares donde me requieran. Y vuelvo a Necochea los fines de semana, trabajo allá porque tenemos una coordinación de una ONG también, donde hacemos trabajo territorial. Sí. Y mi vida está entre Buenos Aires, Itibel, Necochea.
Sí, y ahora empezando, creo que el lunes 1 mi hijo arranca la escuela. Eso te iba a preguntar, porque claro, provincia de Buenos Aires arrancamos en marzo. En marzo. Y en distintas... ¿Cómo está la situación esa allí en la ciudad? En Necochea seguramente van a empezar con los protocolos vigentes. Mi hijo igual empieza a cursar en Citibel, porque nosotros tenemos muchos kilómetros, así que hicimos el cambio de escuela, pero es la misma dinámica. O sea, ¿escuela nuevo este año? Escuela nueva. Que sabemos lo que significa. Es importante al asunto, a la familia. Sí, sobre todo los primeros días y después de haber estado un año sin presencialidad, porque clases hubo, pero bueno, una presencialidad más que nada a través de Zoom y de clases virtuales. Pero bueno, esperando a ver el momento, como muchas familias, me parece que más allá de la forma que se le pueda buscar, hay una necesidad de que los chicos concurran a las escuelas, no sé si los 5 días y todo el tiempo, pero la escuela no es solamente para aprender, es para socializar. Entonces, desde ese lugar yo lo vi como mamá, mi hijo tuvo la posibilidad de hacer colonia de verano y estaba enloquecido por poder jugar, por poder ver compañeros de la misma edad. Aparte son sabios, ¿no? Porque hoy leía muchos comentarios, ustedes lo habrán leído también, de cómo fue el primer día para Ciudad. Bueno, lógicamente teniendo en cuenta que era lo que uno leía, eso siempre se tiene en cuenta. Y la experiencia de allegados, ¿no? Que los chicos son más sabios en eso. Uno está tan preocupado que no, que ponete el gel, que esto, que lo otro, que acordate la distancia, que no te bajes el barbijo. Y ellos, ya está, listo, ok, te entendí. Ahora déjame socializar y déjame disfrutar de los sí puedo, no de los no puedo. ¿No? Y eso es interesante, y la posibilidad de por ahí repensar las infancias. O sea, hay algunas cuestiones que por ahí yo entiendo también, la gente en Capital tiene otra forma de vida, otra densidad demográfica, otras realidades en los edificios escolares. Es muy diferente a lo que es el interior de la provincia de Buenos Aires, los lugares más chicos, donde también hubo menos posibilidades de contagio y donde hay posibilidad por ahí de generar burbujas, porque tenemos cursos en general que no superan los 30 chicos, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y por ahí las escuelas que pueden llegar a presentar alguna dificultad edilicia, siempre la comunidad es bastante solidaria, aunque debería haber otra presencia, ¿no? Pero me parece que hay que rever y hay que entender y no generar de todo una discusión en escalada, simplemente pensando en qué es lo mejor que le puede pasar a un chico, una chica, un chique, en la edad de desarrollo que tienen que tener. O sea, yo quiero que a los 10 años los nenes estén jugando, y las nenas estén jugando. Tal cual. Diputada, acá también en el Congreso el año pasado se aprobaron proyectos como trayectorias escolares, para pensar de otra manera, ¿no? La escuela. ¿Cómo se cree que se puede implementar en este proceso nuevo que encaran ahora con la presencialidad o la semipresencialidad, todo esto que ustedes trabajaron tanto? A mí me parece que lo que hay que tener en cuenta, es un proyecto que presentó Mara Brauer y que se acompañó desde Educación. Lo que hay que tener muy en cuenta es que la pandemia en realidad puso de relevancia las otras pandemias que tenemos, y una de esas es la pobreza en las infancias. Entonces, creo que el Estado obviamente tiene que estar para todos, todas, todes, pero tiene que estar muy fuertemente para los que son más pobres. O sea, la conectividad no fue posible. La no presencialidad no la pudieron tener como derecho a la educación todas las personas menores de 18 años, si se quiere. Entonces, desde ese lugar hay que empezar a mirar cuando hablamos de escolaridad. Por eso yo digo que hay que respetar también las geografías que se dan en cada lugar. Tampoco está bueno asegurar la presencialidad a costa de no tener gas, de no tener la comida del comedor. Y en la educación se vio mucho cómo son las brechas entre quienes tienen y quienes no tienen. Entonces me parece que hay que discutir seriamente qué vamos a trabajar como política pública en la infancia. Y discutir implica poner recursos, no solamente hablar. A mí cuando empiezan, no, porque deberíamos haber hecho, no hay que hacerlo. El deberíamos haber hecho ya llegamos tarde. O sea, y a mí me preocupa de verdad que tengamos el 50% de las infancias por debajo de la línea de pobreza. Eso condiciona cualquier desarrollo. Ahora, diputada, usted tiene un trabajo muy interesante en cuanto al territorio y más que nada vinculado al género. Lamentablemente estamos viendo, tuvimos recientemente el femicidio de Úrsula y casos casi todos los días en todos los medios nacionales. ¿Cuál es su primera reflexión al respecto y qué es lo que falta trabajar en ese sentido? Mi primera reflexión es que los femicidios son crónicas de una muerte anunciada. Cuando hacemos la historicidad de esa situación, la persona ya había presentado generalmente denuncias, ya
había un sistema que debía proteger y no protegió. Hay un femicida en este caso que pertenece a las fuerzas de seguridad, que no es el primero. Entonces hay que rever también qué está pasando con las fuerzas de seguridad. Esta gente tiene derecho a portar armas. Entonces me parece que hay que hacer una revisión y hay que empezar a utilizar protocolos de política presente, que los municipios activen los protocolos. Cuando nosotros estuvimos en la gestión, una de las cosas que hacíamos era que denuncia que ingresaba por violencia en la comisaría o en la fiscalía automáticamente tenía que ser presentada en la municipalidad. Teníamos un sistema interno y vía mail se nos notificaba que tal persona había hecho una denuncia por violencia de género. Nosotras desde el equipo la contactábamos y estábamos todo el tiempo encima. Nos pasaron femicidios igual, pero la trayectoria de la víctima era muy diferente. El femicidio que pasó después de haber implementado ese protocolo no tenía denuncia, que es casi excepcional. Entonces, hay que tener una política de cercanía para con las mujeres que denuncian violencia. Y no estamos hablando de que no vaya a volver con el agresor. El círculo de la violencia prevé que pueda volver con el agresor, pero eso no implica que como Estado dejemos de estar presentes. Y cuando una compañera denuncia violencia, esa denuncia tiene que salir de la comisaría y hacer un trecho judicial y un trecho en el ejecutivo del territorio donde está esa mujer. Pero no en todos los municipios hay direcciones de género, tampoco, por más que se estén capacitando con la ley Micaela, hay una valoración diferente. De la importancia que tiene. Del riesgo, ¿no? No hay, es cierto que no hay una dirección de género, pero todos los municipios tienen una dirección de desarrollo social. Ajá. Y las denuncias, cuando son notificadas al municipio, legalmente el municipio tiene que dar respuesta. Entonces, desde ese lugar también se pueden activar mecanismos. Vos, municipio, podés elegir no crear una dirección de género. Yo obviamente no estoy de acuerdo con eso, pero ponele que es un municipio que no considera que haya una necesidad en relación a los géneros. Pero sí es cierto que cuando un municipio tiene que recibir una denuncia, tiene que dar respuesta. O sea, se cruza el Poder Judicial hacia el municipio y vos tenés que activar un equipo interdisciplinario, alguien que llame a la mujer y le diga, ¿vos podés ir a hacer los trámites al juzgado? Claro. ¿Dónde dejás a los chicos? ¿Quién les da de comer? Y hay además pueblos que son muy pequeños y que en definitiva lo único que hay de institucionalidad es la policía, ¿no? También. Sí, claro, y también pasa que cuando vos la tenés... escuela, la policía. En estos en el centro de salud. Y en estos pueblos tan pequeños que está el centro de salud, la policía, la escuela, cuando el agresor es el policía, ¿dónde va a denunciar esa mujer? Claro. Si no tenemos aceitados mecanismos de política de cercanía. Y esto que vos decías, Amanda, yo lo comparto. Es una decisión política en todos los estamentos. La provincia también puede. Yo insisto con que las cuestiones de género tienen que ser coparticipables. Y les va a importar a todos. Sí. Claro. Ahora bien, muy bien ahí, donde cae el dinero. Claro. Ahí estamos. ¿Lo querés? Bueno, poné esto. Que sea una obligación. Desde el Gobierno Nacional, una de las primeras reacciones fue la creación de este consejo para abordar el tema de los femicidios, que recibió algunas críticas por, creación de mayor burocracia, etcétera. O algunos ministerios que estuvieron ausentes, Desarrollo Social y Salud, no estaban, por ejemplo, en este consejo. ¿Qué le parece la creación de este consejo? A mí me parece que, el femicidio es la punta del iceberg, es lo que nosotros vemos, insisto, es la crónica de una muerte anunciada y por debajo traman otro montón de cosas. Creo que está bien que se puedan llevar cuestiones a un consejo, pero hay que activar política pública y la política pública a veces puede ser asamblearia y a veces cuando es política de emergencia no puede ser asamblearia. No puede ser asamblearia. Hay que actuar, digamos. Hay que actuar, y esto no es una crítica a las compañeras. Yo las compañeras las respeto muchísimo. Lo que estoy diciendo es que en los territorios, cuando hay fuego, no podés armar un consejo para ver cómo traes el agua. Claro. Tal cual. O sea, clarísimo. Me parece que hay que saber qué es la emergencia y qué no es la emergencia. ¿Qué se propone entonces concreto? Hay una de las banderas que yo le preguntaba a Aman, tiene que ver con de las marchas de ayer. Y de las marchas de siempre. Tiene que ver con la articulación más cercana entre ejecutivo y judicial. Y judicial. Tiene que haber una articulación. Cuando hay denuncia de violencia tiene que haber una articulación porque la única forma de acompañar a una víctima es poniendo el cuerpo. Poner el cuerpo requiere poner equipos, poner subsidios, estar ahí. Nosotros teníamos un sistema que, el sistema que nosotros tenemos lo tienen muchos municipios, no es que no descubrimos la pólvora para nada. Lo hace la Universidad de La Plata, es un sistema ideado por mentes propias del Estado. Sí. Que donde vos tenés activado el teléfono, que es un Android, lo que tenés que asegurar es que la mujer pueda tener un celular Android primero,
se activa el IPP. O sea, vos tocás el número 5 en el teléfono y a mí en el visor me salía quién era el IPP, que significa quién es el agresor, cuánto tardaba la fuerza de seguridad en llegar, porque automáticamente trabajaba con el 911. Era como un tablero. Un tablero de seguridad que lo manejábamos desde el municipio. No estaba en la policía. Y lo hacen muchos municipios. De verdad hay muchos municipios que trabajan mucho y muy bien. Lo que pasa es que es una definición política. Y también es cierto que hay que marcar. Y no es lo mismo un municipio que ha hecho una trayectoria que alguien que recién empieza. Yo creo que la propuesta tiene que ser regionalizar, trabajar por regiones. No es lo mismo la realidad que vive el norte argentino claro. que la que vive conurbano en relación al machismo, a la violencia. Y me parece el mecanismo que usan para denunciar y para escucharla también. Que un consejo centralizado en Buenos Aires, claro. Y yo no sé hasta dónde sirve. Lo que decía el salteño, el diputado salteño. El país hay que regionalizarlo. Las mujeres de Salta y las jujeñas tienen que poder hablar, igual que las diversidades, pero tienen que hablar desde su realidad situada. Yo no puedo venir desde acá a decir cómo. Me parece que eso falta. Hay que federalizar y tiene que haber una cabeza referente en cada una de esas regiones. La violencia es una política de cercanía para poder resolverla. Si no, es muy difícil. Por lo que usted escribe, no es tanto un problema legislativo, sino más bien ejecutivo de pasar a la acción, pero también hay un tema con la justicia, sin duda. Sí, sí. A ver, el problema no es legislativo porque las leyes están. Están, claro. El problema es la demora que genera la justicia para hacer justicia, porque desde yo he tenido cosas que las cuento y todavía no las puedo creer. Desde, por ejemplo, en vez de sacar al agresor, sacar a la agredida de un domicilio con el mote de que hay que preservar la vida de ella. Entonces se queda en la calle y decir, pero ¿esto dónde está justificado? Y después que no hay celeridad ni en las causas ni perspectiva de género. Cuando esa víctima, que generalmente es una víctima que está arrasada, que está complicada, que viene de años de golpiza, le pedimos que sea políticamente correcta. Y no, si es una víctima políticamente correcta, es raro. O sea, la víctima es víctima y hace lo que puede y contesta como puede. El sistema judicial aplica el poder sobre las más vulnerables siempre. Donde esa mujer se pone reaccionaria, yo he escuchado cosas, y lo he vivido en carne propia, por eso también lo cuento. Decime un ejemplo. Desde, viste que esta loquita se pone a gritar y vos decís, pero esta mujer lo único que está pidiendo es volver a la casa porque tiene 5 hijos y no puede estar más en el refugio, no puede estar más en la pensión. O sea, no puede estar más, quiere su casa. Claro. ¿Cómo querés que te lo pida? Si está al límite. O sea, exigimos cosas de las víctimas porque ni siquiera podemos tener un poco de empatía con esa persona. O sea, y si la víctima es incorrecta, ¿cómo inundan los diarios con... Ah, sí. Yo digo la víctima incorrecta, ¿viste? No iba al secundario, fumaba porro y eso es lo que juzgan, ¿viste? Como si eso la habilitara para que alguien la matara, la empalara, hiciera cualquier cosa. Sí. Y hay mucha resistencia en el Congreso para hacer reformas judiciales, ¿no? Porque la justicia no es solamente una parte, no solamente es el juzgado de primera instancia. Digo, también acá hay una discusión estructural que tiene que ver con democratizar la justicia, que es muy difícil de instalar. ¿Cómo crees que esos debates se pueden dar con el tema de violencia de género como punta de iceberg, si querés, para poder sensibilizar a quienes se oponen? Yo creo que hay que mejorar por ahí esto. Siempre, algunas opiniones, no siempre yo no represento las opiniones del blog, que en este caso represento mi opinión. Yo creo que la reforma judicial y la democratización de la justicia se va a dar cuando los concursos sean concursos y que no pasen por un pliego. Yo creo que tiene que haber otro sistema de elección asesor que, como se hacen yo he rendido concursos y he tomado concursos de ingreso al Estado y vos tenés presentes a los sindicatos, tenés una mesa evaluadora y me parece que es la idea de poder brindar la mayor transparencia a la hora de acceder a un cargo. Pero no se quiere modificar el Consejo de la Magistratura. Digo, ahí hay como una relación de fuerzas que ¿por qué se explica? Digo, porque la reforma judicial, hoy todos vemos que se necesita hacer algo con la justicia, que es el poder más deslegitimado de la Argentina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué intereses? Hay que preguntarse qué intereses se tocan cuando se plantean reformas y hay tanta resistencia. ¿Es esperable que una institución histórica al ser reformada ofrezca resistencia? Sí. Lo que no es esperable es que ofrezca tanta resistencia. Porque de verdad, todos tolere desde otros poderes esa creemos resistencia. Que la justicia tiene que ser reformada. Ahora, ¿qué tipo de reforma? ¿Cómo? Y también pensar que ningún juez o jueza puede tener un cargo vitalicio. No...
Es de otra época eso ya. Es de otra Cuando época. se habla de reforma judicial feminista, ¿a qué se refiere concretamente? A poder justamente atravesar la perspectiva de género en el plano judicial. ¿No que haya más mujeres? A que haya más mujeres. Eso lo es una garantiza. parte. Eso es una parte. Sí. Que haya más mujeres en el ingreso de la justicia, sobre todo en los cargos de definición, como pasa en todos los ámbitos legislativos, que la cúspide de la pirámide no la ocupamos nosotras. ¿Cuándo va a haber una presidenta de la Cámara de Diputados sin perjuicio, por supuesto? Doctor Massa, usted llegaron a sabe vicepresidenta que primera todo. nomás. Tuvimos varios años donde hubo. Ahora hay ausencia hace varios años de mujeres en cargos. Hoy toda la conducción de la Cámara es Los últimos masculina. 3 años pasó eso. Bueno, señores. No sé, yo creo que, a ver, que revisarlo. si el mayor ingreso de compañeras asegura la perspectiva de género, si están formadas, sí. Sí, porque si no... Y en los concursos hay que poner que el punto tiene que ver con la formación. En la ley Micaela tiene que estar, y no la ley Micaela saber el articulado, saber lo que significa la perspectiva de género en una sentencia. Una sentencia que todavía sigue hablando de su mujer, no tiene perspectiva de género. Cada que dicen su mujer, no, como su mujer. O sea, sí, o el travestido para referirse a identidades trans. El invertido. Y hay una ley hace más de 10 años. Tal cual. ¿Se sigue luchando en esos puntos, en esos lugares contra las mujeres que están lejos de batallar por su propio género? Mujeres que con conductas machistas, que entraron a ese lugar tal vez por su impronta más masculina que femenina. O sea... Sí, yo no sé si es masculina, creo que tiene me imagino con una más jueza de Tucumán, qué sé yo. No sé, perdón por la provincia, pero me imagino de provincias una jueza más de primera instancia, cerradas. Sí, una jueza de primera instancia. A ver, el patriarcado es un modelo cultural, o sea, que viene de la mano apoyado del modelo mucho por económico. muchas mujeres que no les quedaba más remedio, te entiendo, Yo no sé tal si vez para apoyado. acceder a ciertos lugares. ¿no? Yo creo que ahí no hay un acto de conciencia de que se reproducen lógicas que son obviamente impuestas desde todos los lugares. Sí. Y en esto de que hay mujeres que son más machistas que nosotras, sí. De hecho, nosotras en el feminismo tenemos miles de discusiones de qué pasa, porque al lado de las cunas seguimos estando nosotras. Entonces, ¿qué pasa en esa cuestión cultural que sigue generando y dando reproducción al machismo? Ahora, sí creo que mayor cantidad de ingreso de mujeres seguramente va a cambiar en base a la formación que se le pide a esas mujeres. Correcto. Y sí, que hay mujeres que juzgan... Mira cómo se acuerda, mira cómo se acuerda de historias. He visto, y no pensemos solamente en la jueza. Si a vos te toca una perito, trabajadora social, que es la rama que yo más conozco, que es lo tuyo, que te mira desde un prejuicio netamente patriarcal a alguien que sea una disidencia o que viva en la diversidad o algo, jamás le va a dar un chico para adoptar, porque cree que eso no constituye familia. Claro. Entonces, no pensemos solamente en el juez que es o la jueza que dicta sentencia. Hay todo un sistema de operadores y operadoras judiciales que reproducen esas dinámicas opresivas, maltratadoras, patriarcales. Sí. Yo quería preguntarle por este proyecto que levantó bastante polémica del diputado Cáceres del PRO para castigar las falsas denuncias por violencia de género y además viniendo de un diputado que está siendo investigado por la justicia por justamente agresiones contra su expareja. Está procesado por la justicia. Procesado, incluso se había pedido licencia por ese tema. ¿Cómo reciben este tipo de iniciativas? Él presentó lo que se llama la Ley Alejo, que muestra una excepcionalidad que tiene que ver con un varón que termina asesinado por su pareja. En principio, estas cuestiones que titulan de la falsa denuncia, yo lo vivo como una falta de respeto de él hacia su situación de licenciado desde la Cámara, porque fue una licencia votada por todos y todas hasta que se aclarara su situación procesal a nivel judicial. Y después porque en realidad conceptualmente esa ley está floja de todos lados, desde dónde entienden la cuestión de género hasta... Es una mezcla de una ley Micaela rara, porque la capacitación está dada en la ley Micaela y la vuelven a traer en la misma ley, y esto de conceptualizar la falsa denuncia. ¿Una ley puede hablar de falsa denuncia si nosotros no investigamos una denuncia? La investiga, para eso hay un fiscal, para eso hay un equipo de psicólogos que acompañan, que investigan. O sea, me parece que es una ensalada que solamente sirve a los fines mediáticos de él mismo, inclusive. Es el mismo igual que dijo que este era el país de los Pumas. Entonces,
yo me hago mis reservas con el diputado. Quería preguntarte por la articulación de las diputadas, de los distintos partidos políticos, los distintos bloques. La gran experiencia ha sido la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo ves esa sintonía para poder avanzar en otros temas que requieren la articulación y que son estructurales, como decimos, ¿no? Sí. La reforma judicial o la justicia feminista. Agrego, para poner en contexto, proyectos que ha presentado la diputada como los productos de gestión menstrual o la comercialización responsable de sucedáneos de leche materna. Bien, a ver, la articulación está y hay puntos que tenemos más en común y uno que por suerte se ha puesto en común es la tolerancia cero a la violencia, desde cualquier forma, hacia nosotras o hacia cualquier compañera que esté inclusive no legislando, pero que sí sea trabajadora de la Cámara. Creo que en ese sentido hemos logrado el acuerdo de que la violencia no la toleramos, venga de quien venga, ni propios ni ajenos. Y desde ese lugar vamos a trabajar los interbloques, si se quiere, de mujeres en el sentido de compañeras. O sea, más allá de las cuestiones ideológicas, sabemos que si nosotras tapamos un abusador o un agresor, somos cómplices y ahí la sororidad se pierde por completo. Bueno, pero si no se puede discutir una reforma judicial, también es en cierto sentido una contradicción, ¿no? Es una contradicción, sí. Cuesta que lleguemos a los acuerdos que nosotras buscamos como oficialismo y como feministas, porque más allá de ser oficialistas, también somos feministas la mayoría de las que integramos el bloque y queremos avanzar en pos de consolidar una mejor justicia, que es lo que no se logra entender. Y cuando discutimos con nuestros compañeros, que por ahí cuesta a la oposición entender, a ver, no sé si le cuesta, ellos saben que la reforma toca intereses que a ellos no les conviene en algún punto. Entonces, eso también hay que poder discutirlo. Hay temas que son muy vidriosos y de los que nadie quiere hablar con coherencia conceptual, porque hay cosas que son ideológicas y hay cosas que son opinión. O sea, decir que la reforma judicial es simplemente para armar otro comodoro... No, la reforma judicial lo que viene a trastocar es cómo funciona hoy la justicia. Y bueno, desde acá podemos hablar de la justicia federal, pero a mí me interesa, la justicia federal comparativamente con la justicia ordinaria tiene así de causas y la justicia ordinaria tiene así de causas. Yo prefiero meterme en la justicia ordinaria, que es la que todos los días padecen los ciudadanos y las ciudadanas, sobre todo las ciudadanas. ¿Cuándo viene esa reforma? Por favor, por favor, provincia de Buenos Aires, es... Sí. Claro, pero esos son locales. Y lo digo con cada conocimiento de causa y lo digo por provincia. cuestiones personales y lo digo porque he trabajado muchísimos años acompañando familias que las termina destrozando el sistema judicial. Sí, sí, claro. Y no solamente en el foro de familia, sino en el foro penal, en laboral. Laboral. Y esta cuestión de... Algo que a mí me impactó mucho fue que la pandemia sacó del foco lo que era esencial y se cerraron los juzgados de familia. No, sí, no se puede creer. Una locura. Y eso fue terrible. Hay mujeres que hace más de un año que están esperando una adecuación de cuota alimentaria, un reacomodo de régimen de visitas, o mujeres que están esperando el contacto de vuelta con sus hijos. ¿Hay que reclamarle eso, Josefina? ¿Hay que reclamarle al presidente de la Nación? No, los foros ordinarios son de provincia. Claro, ustedes como diputados nacionales les corresponde la justicia federal, ¿no? Ordenar. Pero también eso que te quería preguntar, está en relación, digo, ¿no? Es Totalmente. que son cosas diferentes. No, claro. Por más que no sea hacia la justicia ordinaria o al día a día. De hecho, la justicia federal se ocupa de narcotráfico y trata. Donde las mujeres están muy victimizadas ahí también. Sí, yo no digo que no sea importante. Lo que estoy diciendo es que la reforma judicial tiene que ser estructural de todas las instancias judiciales. De poder pensar que realmente se validen concursos, lo que hablábamos. Bueno, ¿cómo entra alguien con la perspectiva de género? Y hay que asegurarse que la persona que ingrese, más allá de su condición de género, de con qué se identifique, sepa de lo que está hablando, de cómo mirar las vulnerabilidades, las intersectorialidades, de que no es lo mismo una mujer, una disidencia y de cómo opera la pobreza en cada situación. Eso es muy complejo. Y yo lo que veo es que a la justicia le cuesta mucho flexibilizarse de toda esa cosa tan rígida, por decirlo de alguna manera, que tiene de ceder en algún punto el poder. En relación a lo que decía Amanda del tema de la articulación entre diputadas, me estaba acordando que el año pasado incluso Amanda moderó estas jornadas de las comisiones de mujeres y de legislación penal, ¿no? Que fueron muy interesantes. Por ahí algunos de estos temas también se plantearon en ese ámbito, ¿no? El trabajo conjunto de esas dos comisiones. Mira, el trabajo conjunto de esas dos comisiones fue excelente y se generó un libro que va a salir en marzo, qué bueno. que se llama Voces Plurales, que es repensar la justicia
desde la perspectiva de género, la justicia penal desde la perspectiva de género, donde... Digo autoras porque la mayoría son autoras, se dio la posibilidad de los derechos de autoría y transformó las taquigráficas en algo que pueda ser leído. La idea es que circule en los ámbitos académicos, que circule en la RUGE, que es la Red Universitaria de Género, para poder también empezar a capilarizar en los espacios de formación de grado, porque esas personas son las que van a ser operadores y operadoras de la justicia. Entonces, también hay que empezar a trabajar la justicia y todas las instituciones que confluyen en la justicia, las universidades, los espacios de formación, los sindicatos. Y ese libro, hoy justo tuvimos una reunión para ver cómo lo vamos a presentar. La idea es que obviamente estén las autoras. Acá está la presentadora. Acá está. Yo me la necesitan un apoyo, la pero la referencia es igual presentadora está acá. por alguien que expuso muy cercano a mi persona. Que me ayudó mucho a escribir la introducción del libro, que fue la doctora Sánchez. Grande. Sí, una genia. Muy bien. Bueno, ¿ves? Y ella estaba por fuera del sistema formal judicial. Hay muchas abogadas con muy buen nivel, con muy buen nivel catedrático, curricular, inclusive en la práctica, o sea, a nivel procesal, saben litigar y están en otro lado porque no les llama la atención el sistema por lo que les ofrece el sistema también. Pero que tienen que estar en el Tienen sistema. que O por lo menos tienen que formar a gente. Pelean todo el tiempo. Quería preguntarle sobre el proyecto de gestión menstrual, que siempre nos interesa mucho. Porque hace pocos años no se hablaba de menstruación en la tele. Menos en el Congreso, ¿no? Menos en el Congreso. Y no se tenía en cuenta el impacto que eso tiene en la economía. Tengo ¿no? unos números acá que los voy a decir, ya que tengo el coso. Qué manera de hablar, Karin. Durante 2019, 2/3 de las personas menstruantes no pudieron pagar los suministros de higiene menstrual necesarios. 64%. Si no podés pagar, ¿qué te pasa? Te quedas en tu casa, encerrada, o vas por la vida siendo objeto de miradas y de una manera muy cruel, y sobre todo en las criaturas. Aproximadamente una quinta parte de las personas menstruantes, el 21, experimentaron esto mensualmente. Muchas se las arreglan con telas, trapos, pañuelos, otras pañales para niños. Casi la mitad no podían permitirse comprar alimentos y productos de higiene menstrual. Para todo esto está este proyecto. Contalo, por favor, describilo, que nos Josefina. Cuesta, nos sigue costando, pero bueno, explicarlo. A ver, logramos Mercedes de Alessandro, que es una compañera que está en economía, aparte... Acaba de ser reconocida. Es muy, muy conocida porque está en el área específica de economía. Obviamente está traccionando también el tema desde el Ministerio de Economía porque necesita una partida presupuestaria. Estamos en un grupo que se llama Justicia Menstrual, que es la posibilidad desde el Ejecutivo que se tome en serio el tema. Por esto que decimos que hay 52% en la Argentina de personas menstruantes, por más de que se ha tratado de ridicularizar, de banalizar el tema, es una cuestión que las mujeres y cuerpos menstruantes de los 13, 12, 11 años, 9, las menos, hasta los 50, 50 y pico, según las edades, tenemos un ciclo una vez al mes. Entonces, se trató todo el tiempo de sacarlo como de la órbita y parece a propósito, pero tomó mucho más fuerza. De hecho, hay municipios que como no lográbamos sancionar la ley, lo tomaron y a través de lo que es un fondo que se mandan a través de los programas, compran productos de gestión menstrual y los están entregando. Hicimos una experiencia con copas ahora en Necochea. Y bueno, la cuestión ambiental, que lo tomen por ese lado. 132.000 toneladas de residuos no biodegradables anualmente el uso de productos descartables genera. Sí. Vos fijate, o 13.000 toallas higiénicas y tampones a lo largo de la vida. Es notable que se lo puede tomar desde distintos lugares y distintas comisiones. Entiendo que también lo deberían tratar. Sí, el proyecto mío está girado a salud. Básicamente porque yo lo trato también en clave de lo que es la posibilidad de trabajar desde el sistema de atención primaria con aquellos cuerpos menstruales que recién empiezan el desarrollo, inclusive para trabajar también la diversidad. Bueno, ¿qué pasa con el varón trans que menstrua? ¿Dónde lo vamos a atender? ¿Dónde vamos a generar las mejores condiciones de salud? Para la adolescente, que hay una realidad en salud, generalmente quien empieza el periodo de la adolescencia deja de circular en el sistema de salud, salvo buscar anticonceptivos o si está embarazada, pero hay como una cuestión que tiene que ver con el control de salud en clave positiva que no lo hace. La menstruación es una puerta para poder trabajar eso, de Buenísimo. Que cada 6 meses vaya la posibilidad de empezar a desarrollarse, a tener controles ginecológicos, anuales, claro. El PAP, naturalizar los controles en pos de una prevención.
Y de verdad la respuesta, no obviamente de quienes son compañeras y compañeros, pero la respuesta fue muy banalizada de gente que tiene una situación de privilegio. Quita del IVA es concretamente el proyecto que propone. La quita del IVA tiene que ver con un proyecto específico de productos que están en góndola, o sea, que se comercializan, la posibilidad de sacarle ese IVA para abaratar costos. Lo que siempre hay que tener en cuenta que tiene que haber una política de control, porque que vos le bajes el IVA a un producto no quiere decir que el que lo ponga en góndola no abuse de ese subsidio que en algún punto le das al sacarle el IVA, porque ese 21% no lo absorbe el producto. No. Entonces, es el primer paso que pudimos dar, pero es un paso que por ahí a veces ha pasado en otros países que dan la quita del IVA y no logran impactar en el precio. Perfecto. Vamos a... Sí, cortito. Hablando de temas de género, estaba pensando también el tema de tareas de cuidado y las licencias, ¿no? Por paternidad, otro tema, gran tema pendiente. El gran tema pendiente. Ese es el urgente, ¿no? Sí, y lo hemos discutido también en la posibilidad de cómo vamos a hacer para que se dé vía a la posibilidad de que nuestros compañeros que cuidan tengan la posibilidad también de estar en situación de cuidado. Pero ahora no lo es con el Ministerio de Trabajo, con la resolución no, tienen más días, pero no tienen la misma cantidad que nosotros. Perdón, de cuidado, no de bebé hablo, cuidado ahora que los chicos están en el colegio, por ejemplo. No, con el tema de la pandemia se había generado una resolución que podían, pero eso mucho tiene que ver con el trabajo del Estado. Los privados no tienen la misma normativa. Cuesta Anda más. A presentarla a tu empresa, me quedo con mi hijo porque tengo que sacarlo del colegio. Uno de los grandes problemas, hace muchos años que hay proyectos de licencia de paternidad. Y Héctor Recalder siempre contaba que era muy difícil negociar con las cámaras empresarias que aceptaran justamente los tiempos y comprendieran este cambio. Porque de hecho, no sé si específicamente con las cámaras empresariales, pero es cierto que laboralmente nosotras ya en la base tenemos como un límite en la selección que hacen, sobre todo en el ámbito privado, pensando en que podemos embarazarnos y tenemos más días de licencia. Entonces, de verdad nos cuesta más entrar, porque también esa mirada está atravesada por el patriarcado. Si lográramos que nuestros compañeros tuvieran al menos los mismos 3 meses como para alternar, si tenemos que volver nosotras con 3 o 6 meses del bebé, ellos puedan salir después, porque no es que la idea siempre que la licencia sea conjunta, sino por ahí que ese varón también pueda estar acompañando. Porque a veces tiene que ver con un arreglo también de la familia, o salir en el mismo momento porque la mujer está muy agotada, lo que sea, o ese cuerpo gestante, pero es muy complejo a la hora de negociar con quienes contratan. Que pensar en tener un empleado 3 meses que no va a estar. Pero dieron algunos pasos con teletrabajo, ¿no? Sí. Ahí marcaron algunas pautas. Sí, pero el teletrabajo me parece que es diferente, que tenía que ver con una adecuación a un momento que era un emergente y que por ahí estaba muy pensado para gente que puede llegar a hacer home office. Pero cuando vos entrás a otra variable de trabajos que tiene que ver con oficios o con cuestiones más presenciales, empiezan a jugar otros intereses también. Sí, en realidad, la licencia en general no la paga el empleador, pero bueno. La pagan CES, ¿no? La pagan CES, pero juegan otros intereses y otras lógicas también. Cuesta mucho trabajar con el empresariado, inclusive en otros países que se trabaja, como el índice de felicidad del trabajador, la trabajadora, en esto de menos horas, la posibilidad de tener como una cuestión más flexible. Acá nos cuesta mucho. Y dicen que afecta a la productividad, y en ningún país donde se ha privilegiado el bienestar de la clase trabajadora se ha bajado la producción. No es así. No es así. Tener ambientes laborales, mejores ambientes laborales, también facilita que la gente esté un poco más contenta en su trabajo. Tal vez se amparan en el abuso que ellos dicen. Digo, siendo la abogada del diablo. Sí, seguro. A ver, yo tengo una familia que viene todo del ámbito privado, puedo contar un montón de cosas, pero me parece que es una discusión que hay que darla seriamente y que también, y también trabajar con nuestros compañeros o compañeres en esta reeducación de lo que significa el cuidado. Es una licencia para acompañar el cuidado, y eso también hay que militarlo mucho, de que el cuidado no es exclusivamente femenino ni nuestro.
Bien, están cambiando las cosas. Yo creo que hay una generación que se muestra, los Sí, chicos distinta, tienen otra diputadas mirada. también. Dios quiera, no sé, cuando crezcan, ojalá puedan hacer luz y que todo les sea más fácil, ¿no? La lucha constante que gracias a esta generación, bueno, es posible que ellos puedan acceder más fácil. Entró ganancias en extraordinarias. Mira, se respira. Pues, justamente. Y lo que está pidiendo la oposición me interesa, porque hoy hablamos con Mena, hablamos con varios diputados que bueno, están pidiendo autónomos, aquellas provincias patagónicas. ¿Cuándo se reúne la primera comisión de esto? Por ahora, hoy lo que me llegó fue la notificación del pedido de ampliación del decreto presidencial. Bien. Y supongo que el martes se debe reunir presupuesto, que es el día que se reúne, martes o miércoles. Sí. Y la idea es avanzar, porque de verdad al interior de las localidades genera mucha expectativa, porque los porcentajes de beneficios en el interior de las localidades es muy, muy alto. Nosotros en general tenemos un promedio salarial muchísimo más bajo que el que puede llegar a tener Ciudad de Buenos Aires. Entonces, un piso de 150.000 pesos, por ejemplo, en Necochea beneficia al 66% de la población activa. Un montón de gente. Es un montón de gente. Entonces, todos estamos y todas estamos a la expectativa de que esto se trate. Y cuando Massa lo presentó, lo primero que dijimos fue, bueno, ¿pero cuándo? porque, a ver, empiezan a sonar todos los teléfonos. Porque empieza la presión de cada uno de los distritos. De cada uno de los sectores también. Seguro. Sí. Y también nos faltan quienes hablan de que es una medida de corte electoral, ¿no? Mira, Massa, hay una realidad. Massa, yo lo conozco hace más o menos 10 años, cuando empezamos a trabajar con él. Desde el primer discurso que yo lo escucho, siempre habló de ganancias. Sí, eso es cierto. Es un tema histórico del Frente Renovador. Es cierto que él, para poder presentarlo, seguramente dijo, si yo tengo que hacer esto o tengo que llevar esta ley al Congreso, yo quiero ganancias, porque todas las veces que armó campaña, inclusive yo he estado en casi todas las últimas campañas de él, es un tema que siempre dice, y en sus discursos de cierre habla de, inclusive está hablando ahora de ganancia, pero siempre él habla de trastocar el sistema impositivo de la Argentina, porque dice que es un sistema muy regresivo, que siempre paga más el que menos tiene o la que menos tiene en la proporción. Es un tema que surge ahora y que se dio la posibilidad, pero yo creo que si no hubiese habido pandemia, este tema ya hubiese estado funcionando, porque es algo que Massa insiste. Entonces, seguramente que van a decir que es electoralista porque estamos en un año electoralista. Particularmente en este tema, Massa, podemos buscar 25 millones de archivos que lo dice. Que lo dice cuando no está en campaña, cuando está en campaña, cuando va a las charlas al interior. Habla permanentemente de modificar la base impositiva de la Argentina y particularmente del impuesto de las ganancias sobre el salario, porque él considera que el salario no es ganancia. Yo no, en ese sentido no, creo que sí es una excelente estrategia y una excelente ley. Massa presentó un proyecto muy completo, pero me parece que tiene que ver también con empezar a beneficiar a la clase trabajadora que viene de un año muy complejo. Y ahora que le siguen subiendo los precios. Tal cual. Los precios de la comida, de los servicios, que ahora con Cablevisión, Cablevisión fue que tuvimos todo este problema porque había liberado el pago mensual. O sea, estamos en un año que fue muy complejo. Yo pienso también en la clase media que asumió los créditos SUBA, que son los mismos que vamos a poder cambiarle la alícuota de las ganancias. O sea, realmente hay un sector nuestro como sociedad que está haciendo malabares para llegar a fin de mes y que labura mucho. O sea, los argentinos de clase media, las argentinas clase media, laburan mucho para llegar a fin de mes. Y eso hay que poder verlo también. Es que si llega a un punto de confort o de alcanzo un sueño, alcanzo la casa que quiero, alcanzo el alquiler que quiero, y otra vez para abajo. Es permanente, porque hay épocas donde uno puede respirar, puede contratar a alguien que lo ayude en la casa, otra vez para abajo. Entonces queda todo un grupo de gente satélite y un grupo de la sociedad que está dependiendo de eso. De comprar la casa a través de un crédito, como pasó con la gente de la UBA, que terminan enfermos pagando un sueño. Y vos decís, no puede ser que gente que trabaja toda su vida para tener su propia casa termine con semejante nivel de usura, porque vos ves cómo empezaron pagando y cómo esas cuotas se fueron, lo mismo que los autos.
Y eso también es algo que charlamos en las reuniones de bloque de, bueno, cómo se va a trastocar en algún momento esa ecuación UVA, que siempre es imposible de alcanzar, porque ahora porque están frenados por resolución presidencial. ¿Qué va a pasar si eso deja de estar frenado? O sea, ¿qué va a pasar con esa gente que empezó pagando 10.000 pesos y hoy yo he visto recibos de 45, 46, 47 en un sueldo de 150.000, que es excepcional? ¿Cómo hace para pagar? Parte de los temas que estaban previstos para las extraordinarias incluyen, por ejemplo, el consenso fiscal, ¿no? Que es una discusión también que va y viene, va y viene. Cada gobierno construye su propio pacto. ¿Cómo también garantizar ahí la relación entre federalismo y gobierno central, que es también como la discusión más compleja que tienen que afrontar como diputados? Sí, y cómo no meterse en las autonomías provinciales también. Es un tema a discutir. Nosotros nos... A ver, a nivel nacional, obviamente cada diputado y diputada trae la cuestión de su provincia, de su territorio. Bueno, cómo no meterse en las autonomías y cómo generar la posibilidad de que las provincias crezcan también. En estas discusiones que siempre, bueno, cómo se reparte la plata. Es un tema, yo las veces que los he escuchado hablar, no es un tema que yo maneje porque no estoy en las comisiones específicamente de presupuesto. Pero sí es una discusión que hay en el bloque. Sí, es una discusión en el bloque. Es importante esa discusión muchas veces. Sí, inclusive cómo se dan los financiamientos. O sea, Buenos Aires es una provincia que en su momento, con el gobierno de Vidal, el pacto fiscal era muy asfixiante para los municipios, porque a su vez las provincias lo trasladan a los municipios. La idea particularmente es que nosotros podamos tener un año de reactivación, nosotras podamos tener un año de reactivación económica. Entonces, el pacto fiscal tiene que salvaguardar eso. O sea, que podamos poner plata en la calle, porque si no va a estar muy difícil la situación económica. Respecto del tema de la pandemia, ¿cómo están las cosas en Necochea a nivel casos y a nivel, medidas sanitarias? En Necochea, al igual que en los municipios de la costa, se hizo el hospital modular, que va a quedar con una estructura permanente dentro de los municipios, que está buenísimo, es una estructura muy moderna. Los casos se mantuvieron como en meseta, no ha habido un disparo con el verano, lo cual trajo muchísimo alivio porque realmente nosotros necesitábamos la temporada. Mar del Plata, yo hablo con compañeros de toda la costa, inclusive armamos todo un laburo con la gente de los camping, los dueños de los camping para poder estar habilitados. Y sí, que fueron los últimos que se habilitaron. Sí, lo que se genera es mucho cuidado en la gastronomía. Al menos en los lugares donde yo he estado, los gastronómicos tratan de tener mucho cuidado con el distanciamiento, no te dejan sentar hasta que no desinfectan todo. Y eso también ha evitado la propagación a gran escala del virus. No es que dejamos de tener casos, pero sí es cierto que no hemos tenido... Necochea en un momento iba para arriba y no había forma de bajar, sobre todo cuando empezó la pandemia. Y sí es cierto que se ha tenido y una sostenibilidad más de meseta, que lo hablábamos con el intendente. Y otra cosa es que la mayoría de la gente que se ha contagiado, por suerte, no han requerido hospitalización. Bien. Que puede hacer el ambulatorio en su casa, o sea, con la situación obviamente de encierro, pero en su casa. Lo que pasa es que igual en la playa nosotros usamos barbijo, todo el mundo... Nosotros... se ve mucho el respeto de la burbuja, o sea, la sombrilla con la familia. Pero espera. El balneario, vengo de Mar del Plata hace poquito. En Necochea, en los balnearios del centro y tal vez para pedir una merienda o algo, te vas a tu metro cuadrado y te sacas. En general, el barbijo, todo lo que es la circulación de interbalneario, no te dejan estar sin barbijo y tenés gente que te controla bastante. ¿En la playa? En los balnearios de playa. En los balnearios de playa. Cuando salís, que bajás a la playa, la mayoría de la gente, nosotros tenemos playas muy extensas. Sí, claro. Claro que sí. A ver. Más amplia. Mar del Plata es el sur de Mar del Plata, lo que digo yo. Ha habido como mucho respeto. Es algo por ahí, algún fin de semana que veíamos como mucha masividad de gente. Claro. Esto va a pues ser Miramar terrible estaba el al tope también en algún fines de semana. Por los 3 días después. Y no pasó. Y más allá de todo había como el respeto a manejarse con los mismos grupos. Bien. Y es cierto que se habilitó la posibilidad de utilizar la calle para los gastronómicos. Entonces había mucho más separación de mesas. Porque si no...
la gente estaba trabajando y hay que respetar eso también. Se Seguro. necesitaba que hubiera plata porque de verdad nosotros estábamos en una situación muy compleja de cierres y demás de locales. Sí, cierres de locales de todo tipo. En los barrios nuestros, ni hablar en la ciudad. Bueno, sucede en la ciudad, con locales muy, muy antiguos, imagínate, en las ciudades más chicas. Así que, bueno, ojalá que recuperen, que todavía no terminó, que se va a extender porque la gente esperemos que se tome los fines de semana y con cuidado y con mucho conciencia en lo que uno hace, se puede seguir disfrutando del turismo. Distinto a lo que era, pero se puede seguir disfrutando, así que vayan a las playas de Necochea. Sí, y aparte la posibilidad de quien tenga la posibilidad de vacunarse se vacune. Seguro. La persona que tenga más de 60, más de 70, más de 80, nadie en la Intendencia de Necochea no se ha vacunado, pues cosas que han pasado en la provincia. Los intendentes se vacunaron por orden y las intendentas por orden del gobernador. Eso es una orden, pero... Correcto, eso sí, intendentes y intendentes. No, yo particularmente, y lo hemos hablado también en el bloque, me parece que legisladores, legisladoras nos tocan las mismas que las generalidades de la ciudadanía. Gracias, Josefina, muy amable por esta visita. No, por favor. Jimena, perdón, Josefina, me quedo la J de Josefina. Jimena. No, muy amable ustedes, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Señores, nos vamos. Sí. Hasta cualquier momento con más información parlamentaria, siempre por DTV.